Montevideo Comics presenta. Perdidos en el éter. Un trío de desinteresados científicos trabaja en un proyecto que mejorará el estándar de vida de toda la humanidad. Si inventamos un aparato teletransportador, nos llenamos de guita, macho. Cuidadosamente trabajan en su invención mediante complejos cálculos. Me llevo una y con esas son 3. Sos una mancha de café, un 8. Y aún más complicadas proezas de ingeniería. Este cable va acá, ¿no? No, vaya, déjame que te muestre. Pero aún con todas sus precauciones, algunos accidentes son inevitables. ¿Quién tiró mozzarella arriba del termopindulfo? ¿No ven que esto puede llegar a explotar? Nuestros héroes quedaron atrapados en el éter, una dimensión paralela a la cual llegan transmisiones de todas las manifestaciones culturales del planeta. Luego de establecer los filtros que impiden que la cumbia y otras porquerías los molesten, descubren que pueden establecer breves momentos de contacto radial con su dimensión de origen. De igual forma, se encuentran perdidos en el éter, un espacio presentado por Montevideo Comics, dedicado a la difusión de temas tales como la historieta, la ciencia ficción y los juegos de rol. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás, Andrego? Muy bien, buenas noches. Bueno, bienvenidos al programa número 30. ¡Wow! Más allá de nuestro ritualístico sorprendernos de que hemos llegado a un programa más, 30 es un número interesante, ¿no? Muy interesante. No sabemos cuándo va a salir, pero estamos acá. Estamos transmitiendo desde el cuadrante Delta, del traste de la galaxia, por así decirlo. Y hoy tenemos nuestro primer especial de Star Trek Viaje a las Estrellas. Como hemos comentado, por ejemplo, cuando hicimos el especial sobre Star Wars, que sagas de este tamaño, de esta vastedad, que acabo de inventar una palabra totalmente, necesitan más de un especial. Va a pasar cuando vamos a algún programa sobre los X-Men, o que son cosas demasiado extensas, con demasiado material publicado y demasiado para hablar, que necesitan más de un programa. Bueno, vamos a hablar de vastedad, de espacio, de cosas largas. ¿Y por qué estamos tan apretados? ¿Por qué no agrandan esta nave? Porque solo vos se te ocurre hacer este programa desde una nave chiquitita. Esta nave berreta que armaste. Yo no fui, fue Metal. No, fuiste vos, no lo metas a él. No sé qué carajo vamos a hacer y... ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese humo? ¿Dejaste prendido un cigarro en el baño de vuelta? No. Maldición, los motores. Bueno, no tenemos otra que mandar un mensaje de alerta. ¿Dónde está el botón de mensajes de alerta? Ahí, el que dice bucina. Ese botón no anda. ¡Es un encendedor para cigarrillos! No. ¡Gordo vicioso! Déjame adivinar. Los tanques de oxígeno para los trajes espaciales están rellenos de alcohol. Sí, bueno, los rellené yo con Whisky Blade, ya sé. Pero bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quién podrá defendernos? Ni se te ocurra. Pongamos la baliza. Pongamos la baliza espacial, bien. Dejá que salgo yo, así de paso me fumo un cigarro. Mientras tanto, en el bus de Artigas... Almirante, estamos detectando una baliza espacial. Está aproximadamente a 6 años luz. Curso 457, marca 02. ¿Es una señal de auxilio? Sí, señor. Ingeniería, tenemos una señal de auxilio. Comandante Blade, ¿cree que el rayo tractor estará listo para remolcar esta nave? Ya está listo. Muy bien. Timón, fije curso a las coordenadas preestablecidas a máximo warp. Sí, señor. Course laid in. Comandante Sesca, ¿puede identificar la nave? Scan complete. No, señor. Tiene la apariencia de una caja de herramientas con una linterna en la parte posterior. Qué extraño. ¿Detecta formas de vida en su interior? Sí, señor. 2. Una de ellas mayor que la otra. Ponga los resultados de los sensores en pantalla, por favor. Stand by. Pero esto no puede ser. ¿Cómo caben esas dos cosas adentro de esa nave? Enfermería, prepare sus equipos porque creo que tenemos una emergencia médica. En camino. Señores, detecto fallos en el reactor de la nave. Señal de vida parece comenzar a debilitarse.
Fuente aquí, ingeniería. Dudo que esa caja de herramientas soporte el rayo tractor. ¿Alguna teoría, comandante? Puede ser que la forma de vida mayor ya se ha comido a las otras. O sea que estamos en presencia de criaturas hostiles. Estamos en presencia de criaturas hostiles y su almuerzo. Por Dios, las barbaridades que hay que ver en esta galaxia. Sala de transportes. Aquí, sala de transporte. Fije la señal en esos 12 seres vivos y transpórtelos directamente a la cárcel y envíe un equipo de seguridad para escoltarlos. Tengo problemas para fijar el patrón del objeto grande. Utilice el transportador de cargas pesadas. Enseguida. ¿Pero qué son esas cosquillas? Mierda, ¿y mi cigarro? ¿Ves? Te dije que dejas de fumar. Nos hace esto, estamos en una especie de... Opa, esto es una celda de Star Trek. Sí, la vi en un capítulo. Sí, ahí hay un... Ay no, es el water. ¡Libérennos! Somos formas de vida amigables. Formas de vida. Yo soy el almirante Seldon al mando de la nave interestelar USS Artigas. Los hemos rescatado de su nave y bueno, quisiéramos ofrecerles nuestra asistencia, pero antes quisiéramos que nuestros médicos los examinaran para verificar que están en buen estado de salud. Sé que estamos barbudos y sucios, pero somos nosotros, el almirante Magnus y el teniente comandante Andriago. Magnus, es un kilo barato. No, es él. Magnus, no puede ser. Yo recibí una transmisión, un tal Magnus llegó por la onda interdimensional, pero no puede ser usted. Sí, soy yo. Se veía mucho más delgado en la holopantalla. ¿Acaso no es esta una panza de Commander? Sí, tengo que reconocer que realmente... ¿Y acaso no es esto un Commander de panza? Bueno, está bien, libérenlos, son ellos. Bien, sí, veníamos a hacer nuestro programa. Los invitamos a participar con nosotros, ¿se acuerdan? Sí, recuerdo. Pensé que lo tenía programado para más adelante. Supongo que tuvieron problemas con su nave. Nave. Bueno. Nave que se le dice nave. El aquí presente, Andriago, se las va de Scotty. Nave. Y es más bien Scrotti. Íbamos a buena velocidad. Sí, porque estábamos cayendo en picadas de un sol. Detalles. Bueno, fuera de jodas, gracias porque están acompañándonos 3 amigos nuestros de los USS Artigas. Tenemos al almirante Seldon, al comandante Von Blade y ahora teniente comandante... Perdón, y a la comandante Seska. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, encantado de estar aquí en su programa, almirante. Hola. Bien, tenemos 3 temas para hoy, muy trekkies. El primero es una reseña sobre las series que se han creado hasta el momento de esta saga. ¿Cuál es el segundo tema que tenemos entre hoy? El segundo tema de hoy es la tecnología de Star Trek y el punto en común con la tecnología actual. ¿Cuánto hay de ciencia y cuánto de ficción? Y cuánto de ficción. En una charla intitulada Basta de Tecnocháchara. Exacto. Y para terminar tenemos la primera parte, porque es un tema bastante largo, de una charla llamada Breve catálogo de seres humanos con aplicación en la cara. Ustedes se han dado cuenta que los aliens de Star Trek son todos bastante parecidos, en donde hablamos sobre las principales especies alienígenas de Star Trek y sus particularidades biológicas y culturales, y una somera comparación con las culturas terrestres reales en las que pueden llegar a estar basadas. Sí, también se podría llamar catálogo de chichones, pero bueno. No, porque hay chichones, orejitas, etc. Por eso son aplicaciones en la cara. Bueno, antes de pasar con las notas del día de hoy, recordamos nuestro email y nuestra página web. ¿Cuál es nuestro email, Drago? Nuestro mail es perdidos@montevideo.com.uy y nuestra página web es http://perdidosenether.tripod.com. Como siempre, recordamos que recibimos sus mails con comentarios sobre el programa, preguntas, etc. y que a través de la página web pueden entrar al chat o asociarse a nuestra lista de correos. Antes de pasar con el primer tema del día de la fecha, vamos a escuchar el tema original de Star Trek de la serie original por Alexander Courage, con el versito de Espacio a la Frontera Final incluido. Disfruten del tema. Arriba. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bien, empezamos con la primera nota del programa, que es una reseña sobre las 5 series de Star Trek. Comencemos por la serie original, Star Trek
a secas, pero conocido hoy día como The Original Series, la serie original, o reducido TOS. TOS, The Original Series. Todas las series tienen su abreviatura código para los fans, para referirnos a ella, para no escribir todo. Bueno, en 1966, Gene Roddenberry crea esta serie de televisión que, a pesar de durar apenas 3 temporadas, se iba a convertir en la serie de televisión más importante de la historia. Tras su cancelación, la serie comenzó a repetirse a través de diferentes televisoras de Estados Unidos y del mundo en el proceso conocido como sindicación, y su éxito creció cada vez más hasta llegar al punto en que se encuentra la saga en el día de la fecha, habiéndose convertido en parte integral de la cultura popular moderna. El principal motivo de cancelación, a pesar de que campañas de fanáticos escribieron a la televisora, a la NBC, Exacto, logrando que se produjeran una segunda y tercera temporada, fue que la mayor parte de los espectadores de la serie eran niños y adolescentes, cosa que no atraía a las empresas auspiciantes, especialmente en esa época que no se consideraba que era el público a apuntar. Apuntado, exacto. Al final de la tercera temporada, en el 69, Star Trek se posicionó en el puesto número 52 de los rankings de audiencia, por debajo de series tales como Iron Horse, Mr. Terrific. ¿Las conocen? No, bueno, exacto. Nadie se acuerda de ellas. Estaba por debajo. En 5 series de imagen real y 10 películas, una serie de animación, infinidad de novelas, juegos de video, rol, cartas, miles de objetos de mercadeo, Star Trek es un fenómeno que no se detiene, siendo celebrado por sus fans en docenas de convenciones anuales. La serie fue un bastión de conceptos científicos y humanísticos, con la correspondiente dosis de aventura, rompiendo varios cánones y tabúes de la televisión de la época. Por ejemplo, a partir de la segunda temporada se incorporó un personaje ruso, Pavel Chekhov, interpretado por Walter Koenig. Es interesante mencionar que eso fue porque después de la primera temporada el diario Pravda de Moscú se quejó de que si era tan intergaláctica y tan buena, porque no había rusos. Y se mostró por primera vez en televisión un beso interracial entre el capitán James Kirk, interpretado por William Shatner, que era de raza blanca, y la teniente Uhura, Nichelle Nichols, de raza negra. The Cage, La Jaula, es el primer piloto de la serie y es muy diferente a la tónica del resto de la serie por varios motivos. En primer lugar, el cast de actores y personajes es otro. Exacto. La nave Enterprise en esta época, varios años antes del resto de la serie, como unos 5 o 10, no estoy seguro, está comandada por el capitán Christopher Pike, Jeffrey Hunter, que hizo un montón de cosas en esa época, pero después más o menos que desapareció. Jeffrey Hunter interpretó a Jesús en la película Rey de Reyes, una que cada Navidad y media pasan en las teles del mundo. Tenía como primer oficial a la fría y calculadora mujer conocida solo como número 1, interpretada por Michelle Barrett, y al vulcano señor Spock, el primer vulcano de Starfleet, como oficial de ciencias, interpretado por Leonard Nimoy, el único que se mantendría entre el cast posterior. El episodio era demasiado cerebral para el gusto de los ejecutivos de la NBC. Ejecutivos de televisión, exacto. Pero sobre todo porque tenía una cabezota así el personaje. Sí, pero le dieron a la serie otra oportunidad. Solicitaron otro piloto con varias condiciones. Entre ellas que hubiera más acción, le pidieron a Roddenberry que se deshiciera del tipo de orejas puntiagudas y de la chica. Una mujer como segundo al mando era demasiado para el 66. El capitán Pike fue sustituido por el capitán James Kirk, William Shatner, al haber rechazado Hunter la oferta de participar en el nuevo piloto. Algo interesante es que... Estamos en radio, por favor, Sheldon. No haga gestos con las manos de Sheldon, no haga gestos con las manos de que viva, 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 porque nadie lo ve. En realidad no fue el propio Hunter el que rechazó el puesto para el segundo piloto. ¿Seca? Micrófono, si no nos escucha un poco. Sí, no, hubo un problema también me parece que el ego de Hunter era mayor que el de Kirk en ese momento y... De Shatner. De Shatner, perdón. Y la señora de Jeffrey Hunter creo que era muy... Exigente, era como su agente y... Sí, por lo que yo leí, Hunter estaba enfermo en el momento que le ofrecieron el papel y fue a representarlo como su agente, la esposa, y dijo, no, mi esposo es un actor de películas y de teatro serio, no quiere participar en una seriecita de naves espaciales. Jeffrey Hunter no tuvo una carrera demasiado importante después de eso y murió no demasiados años después. Murió a fines de los 60, si no me equivoco. Pobre. Bueno, como decíamos, el capitán Pike fue sustituido por James Kirk porque Hunter rechazó la participación del nuevo piloto y la mayor parte de la tripulación, que luego sería considerada como clásica en el segundo piloto, Where No Man Has Gone Before, donde ningún hombre ha ido jamás, que es ningún hombre ha ido antes, que es una de las frases de los lemas de la serie, incluyendo al señor Spock, quien incorporó de la desaparecida número 1 la personalidad lógica que luego será característica de todos los vulcanos. Bueno, no estaba Chekhov y el doctor era otro. Se llamaba el Dr. Piper, no recuerdo el nombre del actor ahora y no es realmente importante. Como dato final sobre esta serie interesante, es divertido señalar que a Gene Roddenberry, cuando se le ordenó deshacerse del alien de la chica, no pudo hacerlo. Se quedó con Spock y se casó con Michelle Barrett. Luego sería Barrett Roddenberry. En las palabras del propio Gene, no podía hacerlo al revés. Barrett Roddenberry siguió participando de la serie, pero en un papel menor, como la enfermera Christine Chappell, la ayudante del Dr. McCoy, que estaba secretamente enamorada de Spock. Y luego en la serie TNG, aparecería también en capítulos de Deep Space Nine, interpretaría el papel recurrente de Loxana Troy, la madre y la consejera de Diana Troy. La madre calentona de Diana Troy. Es veterana cachondesca. Bien, es verdad. Sí. Y a partir de TNG sería la voz de las computadoras de Starfleet, estando presente en
todos los capítulos de TNG, todos los capítulos de Voyager y todos los capítulos de Spy9, prácticamente. Capaz que hay alguno que nos escucha, pero lo dudo mucho. ¿No quería, señora Roddenberry? 2 platos. Exacto. Bueno, como siempre damos puntajes en las reseñas y hoy hemos cambiado nuestros habituales Zeppelins por orejitas puntiagudas. Exacto. En honor al gran Spock. El consejo aquí reunido de 5 nerdos 3X le ha dado a TOS la puntuación de 7 orejitas puntiagudas en un total de 10. Sesca, ¿que nos podés hablar de la serie animada? Muy bien, la serie animada por lo general la llamamos TAS. The Animated Series. The Animated Series es la sigla para asignarla. También se ha conocido como The Animated Adventures en algunas ocasiones, pero es Star Trek The Animated Series. Sí, TAS, nombre de Klingon. Luego de la serie original, Star Trek volvió a la televisión en el 73 en la forma de una serie de dibujos animados que duraría también 3 temporadas, hasta 1975. Esta serie contaría con las voces de todo el cast original, salvo la de George Takei, que interpretaba a Ikaru Zulu. Michelle Nichols, Uhura y James Doohan, Scotty, el primer experimentado actor de radio, interpretaban las voces de la mayoría de los personajes secundarios y villanos, femeninos y masculinos respectivamente. Si no iba a andar Scotty haciendo voz de nena. Eso te iba a decir, hubiera estado gracioso escuchar al gordo Scotty haciendo vocecitas Como los tipos de Justicia Infinita cuando hacen voces de mina, que es re barato. Igual hacía unos cuantos, creo que hay un capítulo que hace como 3 o 4 voces, y es increíble realmente la versatilidad que tenía el actor. Creo que incluso llega a ser más de algún capítulo, que algún capítulo llega a ser como 5 o 6 voces, pero igual, a lo largo de las 3 temporadas hace decenas de voces y todas son bastante diferentes, tiene mucha versatilidad, tiene razón Sesca en eso. El concilio aquí reunido le ha dado el total de 6.5 orejitas puntiagudas a esta serie. La calidad de animación no es tan buena, pero en su defensa, que yo fui el que le dio el puntaje más alto, los argumentos están al nivel de los argumentos de TOS, con buenas historias, tanto con ciencia ficción como con cosas sociales. Y además se pueden hacer algunas cosas que en la serie no podían hacer. Mostrar cosas como telequinesis y todo eso, que en la serie original iba a quedar muy barato con el hilo que volaba, ¿no? Incluso en la serie animada llegan a tener un tripulante alienígena más alejado de la apariencia humana, aunque sigue siendo humanoide, como un personaje permanente. Es el teniente Arex del planeta Triex, en sustitución de Zulu, que como dijimos no estaba por no participar George Takei con su voz. Algo interesante de esta serie es que no es considerada canon, a pesar de un montón de detalles, como por ejemplo el episodio más recordado de ellos es... ¿Estás hablando de Infinite Vulcan? Bueno, no. Hay un episodio donde hablan del pasado de Spock. Justamente hablan del pasado de Spock, de cuando Spock era un niño, toman detalles sacados de una novela que había escrita. Y aparte de los episodios Amok Time, Journey to Babel, de todos, de la serie original. Y es uno de los mejores capítulos. Le dan un buen trasfondo al personaje Spock, que no tenía tanta vida en todos, porque Kirk era el que se llevaba más pantalla. Pero bueno, no es considero canon. Es verdad, como aclaramos en el especial de Star Wars, ¿qué es canon y qué no es canon? Bueno, acá es canon las 5 series de imagen real y las películas. Todas las novelas, los libros, los cómics, los juegos no son canon en absoluto y pueden contradecirse con las series. Es más, muchas cosas que se creyeron durante mucho tiempo que eran posta a posta, con Enterprise se está mostrando que no son canon. Lo que son considerados semi-canon son algunos libros que han escrito Brannon Braga y Rick Berman, los productores de TNG en adelante, como la guía de la Federación y la guía de técnica del Enterprise, que tienen datos puntuales que se consideran como canon. Blade, ¿nos hablas de TNG? Con TNG me volví trequillo. Estamos hablando de Star Trek, la nueva generación, de Next Generation en inglés, conocida con la sigla TNG, y es con lo que se han vuelto trekkies la mayor parte de las personas acá en Uruguay, porque desde que se pasó el original, por allá por los fines de los 60, cuando se pasó, y fue la primera que se pasó y podíamos verla en la televisión periódicamente a pesar de las maldades que se sacan al 10, ¿no? Bueno, en 1987 y luego de varias películas de la saga, comenzando en 1979 con Star Trek la película, se estrena la segunda serie de imagen real de Star Trek, la nueva generación, situada alrededor de 70 años luego de la serie original. Esta serie mostraba una nueva nave con el nombre Enterprise y una nueva tripulación comandada por el capitán Jean-Luc Picard. Sí, ya sabemos que es pelado. Entre cuyos miembros se encontraban el primer Klingon de Starfleet, Worf, interpretado por Michael Dorn, y el primer androide en la misma flota, Data, interpretado por Brent Spiner. La serie batió récords de audiencia hasta el final de su séptima y última temporada en 1994 y continuó siendo un éxito en repeticiones. Fue nominada para 46 premios Emmy, de los cuales ganó 16, récord de estas las dos cosas, además de ganar importantes premios de ciencia ficción como un Peabody y un Hugo. El Hugo es el Oscar de la ciencia ficción total. A partir de la séptima película, Generations o Generaciones de 1994, los films de la saga fueron protagonizados por la tripulación de TNG, hasta el más reciente, el 10º Nemesis del 2003,
promocionado como el viaje final de una generación. Es interesante comentar que en el episodio piloto de esta serie, Encuentro en Farpoint, aparece como invitado especial el ahora fallecido de Forrest Kelly, interpretando a un ancianísimo doctor Leonard McCoy. Era viejo y tenía saquito con coderas de admirante médico viejo. Y tiene una escena muy cool cuando le pregunta a Spock si no tiene un poco de sangre verde y lo saca puntiaguda. A Data, perdón. La escena es justamente que Data le está hablando muy claramente respecto. Muy técnico. Muy técnicamente. Y justamente lo primero que hace, la típica actitud de McCoy, que nunca le gustaron mucho los vulcanos, es mirarle las orejas. Le hace una pregunta y ante la respuesta lo mira y le dice: pero usted no tiene orejas puntiagudas. Soy androide. Ah, es igual de malo. Estaba chocheando. No, dice, es casi igual de malo. ¡Casi! A pesar de que McCoy y Spock, más allá de todas sus discusiones, eran muy buenos amigos. Bueno, yo llevo tu catra, vos llevas el mío. Esta serie le hemos dado un total de 6.8. Más allá que soy nerd y que conozco eso. Sí, 6.8 orejitas puntiagudas. Más allá de todo lo que aportó, la calidad general de la serie fue bastante inferior a la de TOS y a la de las series que vendrían después. Tuvo un logro social. Sí, por supuesto. Sigamos con la siguiente serie. Bueno, en el año 93 arrancan con Deep Space Nine, Espacio Profundo 9. Conocida como DS9. Exacto. Durante la sexta temporada de TNG se lanza una nueva serie tratando de buscar otro ángulo diferente, incorporando elementos y personajes surgidos de la misma TNG, como la raza Bajorana, el jefe O'Brien, una confrontación... Traigame un whiskycito, espérate. No, sigue. Sí, ahí está el servicio. Yo no manice. Como la raza Bajorana, el jefe O'Brien y una confrontación con el Capitán Picard en su episodio piloto. El comisario. El emisario. No, el comisario. El emisario. No, a mí me están cagando, es el comisario. La serie es apartada de la norma de Star Trek en cuanto que en lugar de presentar una nave que exploraba el espacio, la tripulación de esta serie trabajaba en una estación espacial en la frontera de la Federación. Con esta ambientación más sedentaria, por así decirlo, no son gordos en un sillón, pero bueno, se pudo dar gran profundidad a varias razas alienígenas, como los Bajoranos, Cardassianos, Tiris y Ferengis, y hasta los ya clásicos Klingons. En esta serie también tuvo lugar la Guerra del Dominio, el primer conflicto armado a gran escala mostrado en la pantalla en la saga, que culmina con el final de la séptima temporada en la serie en 1999. La tripulación, bajo el mando del comandante, luego capitán Benjamin Sisko, interpretado por Avery Brooks, y la mayor, luego coronel Kira Nerys. Nana Visitor, qué nombre más estúpido que tiene esa mujer. Bien, menos mal que vos te acordás del apellido de la gente. Están puestos ahí, pero no pronuncias bien. La coronel es de la milicia Bajorana, decíamos. Cierto. Incorporó a partir de su tercera temporada al personaje del teniente comandante Worf. ¿Recuerdan a Worf? El de los chichones. Interpretado por Michael Dorn. Y la bandita de Miss Klingon 2373. Exacto, ese tipo. El Scout Klingon. Lo convierte a Worf en el personaje que más ha aparecido en Star Trek. Con 7 temporadas de TNG, 5 de Deep Space Nine en su haber. Y las películas que ha aparecido. Siguiendo la tradición de incorporar miembros de nuevas especies a Starfleet, en Deep Space Nine se incorpora a la flota el primer Ferengi. Esta serie le hemos dado el puntaje total, el promedio de 8.2 orejitas puntiagudas. De mi parte, sacó un 10, pero bueno, los promedios de demás fueron un poco más bajos, así que un merecido 8.2. Hasta el momento ven que a medida que nos alejamos en el tiempo, las series van aumentando de calidad. Seguimos con Star Trek Voyager, o Boy con B corta, no es un niño. En 1995, durante la tercera temporada de Space Nine y habiendo finalizado TNG, se lanzó Voyager, dando un nuevo giro de tuerca a la saga. La serie presentaba un nuevo tipo de nave de Starfleet, la Voyager clase Intrepid, con una tripulación que mezclaba oficiales de Starfleet y los renegados conocidos como los Maquis, que habían aparecido anteriormente en TNG y en Deep Space Nine. La Voyager es lanzada del cuadrante delta de la galaxia a unos 70.000 años luz de la Tierra, lejos, para que se hagan la idea, y la tripulación incorpora el primer borde asimilado de la colectiva en un universo de la flota, de manera extraoficial porque están lejos, con 7 de 9. Durante las 7 temporadas, hasta el 2001, la tripulación de Voyager, bajo el mando de la capitán Kathryn Janeway, a mi gusto, la mejor capitán de toda la serie. Yo me quedo con Sisko, pero en segundo lugar viene Janeway. Primera y única hasta el momento serie de la saga que es no capitán, serie protagonizada por una mujer, porque en otros capítulos de TNG es la primera capitana posta de una serie. Exacto. Atraviesa numerosas aventuras en su viaje de regreso hasta la Federación. Evidentemente van a volver, lo sabes del primer capítulo. Eso es obvio. El episodio piloto se llama El Cuidador y tiene escenas situadas en la estación Deep Space Nine con la participación de los personajes de esa serie. Es algo muy interesante. A esta serie le damos un promedio de 8.8 orejitas puntiagudas. Y llegamos a la serie que está en curso actualmente, ahora conocida como Star Trek Enterprise, antes solo como Enterprise sin el prefijo, cuya sigla es ENT. No es Barbol. Y bueno, está en curso todavía y es difícil dar una reseña total porque no se ha visto completa. Pero bueno, el año 2001 y tras el final de Voyager, la acción en el universo Trek tiene lugar 80 años antes del periodo de TOS. Esta serie se desarrolla antes de la fundación de la Federación de Planetas Unidos
la especie de Naciones Unidas del espacio, cuando Starfleet tiene una organización terrestre y nos muestra la tripulación de la nave Enterprise, la primera capaz de alcanzar una velocidad que le permite a la humanidad explorar sistemas lejanos de forma eficiente. La tripulación está comandada por el capitán Jonathan Archer, interpretado por Scott Bakula, protagonista de la serie Quantum Leap. Que ya recordás, Lo deben recordar. Sí. Está compuesta casi exclusivamente por humanos, incorporando a la subcomandante vulcana Topol, aguante Topol, no Topol, como primer oficial y vedora para el gobierno de su raza. Además del Dr. Phlox, un denobulano que participa en un intercambio médico entre su planeta y la Tierra. Los doctores en Star Trek son cool. La serie se encuentra actualmente en su cuarta temporada, luego de atravesar ciertas dificultades durante de la segunda para la tercera, que hacían dudar de su continuidad, cosa que también sucedió con Deep Space Nine y Voyager en su momento. Una vez que llegas a la cuarta temporada, sabes que vas a seguir hasta la séptima de Star Trek. Es lo que se ha demostrado hasta el momento. En el episodio piloto de Broken Bow, la humanidad hace su primer contacto con el Imperio Klingon. Es divertido señalar que hasta el cuarto capítulo de la tercera temporada la serie se llama Enterprise, a secas. Medio en broma, medio en serio, Magnus teorizó que la serie no podía usar el prefijo Star Trek antes que el nombre. Eso lo dije cuando empezó la serie. Si no fallecían en una misión algunos de los tripulantes que eran personajes secundarios. Si no, no es Star Trek. La llamamos camiseta roja entonces. Bueno, eso es algo muy fácil de secundar. Pero en el capítulo 3 de la tercera temporada fallece un tripulante. A partir del cuarto capítulo de esa temporada pasa a llamarse Star Trek Enterprise. Correcto. O sea que la teoría quedó demostrada sin ningún tipo de duda. Exacto, y me dio mucho miedo tener razón sobre algo así. El puntaje que le hemos dado a esta serie es de 8.75 orejitas puntiagudas, porque hasta el momento ha venido muy bien en la serie en cuanto a su desarrollo, pero resta ver qué pasa. Este puntaje es medio en suspenso. Esperemos que no apeste de aquí en adelante. Orejita suspensiva. Exacto. En el próximo bloque seguimos con este especial de Star Trek, con la nota sobre la tecnología de la saga y su comparación con la del mundo actual. Ya volvemos. Perdidos en el éter, la frontera final. Están escuchando Perdidos en el éter. Resistirse es fútil. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Perdidos en el éter y vamos a arrancar con esta nota llamada Basta de Tecnocháchara, donde el almirante Seldon y el comandante Von Blade nos van a explicar un poco cómo es la ciencia que se ve en Star Trek y hasta dónde es verdad y hasta dónde es posible con la ciencia actual. Muchachos, el micrófono es vuestro. Bueno, primero que nada nos gustaría hacer una descripción así rapidita de lo que es una nave interestelar, ¿no? Una nave interestelar básicamente es una nave espacial, es una nave que puede salir al espacio, digamos, tiene su atmósfera, un ambiente controlado, etcétera, etcétera. Es una nave muy grande, una nave espacial muy grande, que bueno, puede viajar a distancias increíblemente grandes, ¿verdad? Puede viajar a otras estrellas como el Sol. Necesariamente tendría que ser grande, se supone que con la tecnología suficientemente avanzada puede ser más pequeña, ¿no? Sí, pero dada la complejidad que tienen las misiones en Star Trek, las máquinas y la tecnología que por ejemplo, tiene un límite, ¿no? Las lanzaderas son naves interestelares y son pequeñas. Sí, pero no me gustaría estar ahí mucho tiempo, ¿eh? No, por supuesto. Estar acostadito en una camita. Exacto. Quietito y... Sí. En sí lo que tienen es la capacidad, es lo que las hace interestelares, la capacidad de poder viajar entre las estrellas en tiempo razonable. Más razonable. Ahí está. Por ejemplo, las distancias interestelares, o sea, la distancia que hay entre una estrella como el Sol, por ejemplo, y la que está más cerca, son tan grandes que se miden en año luz. El año luz, como todos seguramente ya saben, es la distancia que recorre la luz en un año. Para que se hagan una idea nada más, la estrella que está más cerca de nuestro planeta o del sistema solar está a 4 años luz. O sea que a velocidad luz llevaría 4 años llegar a ella. Para que se hagan una idea del número en kilómetros que significa un año luz, yo una vez me puse a calcularlo por pura curiosidad y llegué a la conclusión. El momento nerd de la noche, de toda la noche. En fin. Y llegué a la maravillosa Estaba en el baño, ¿verdad, Blade? En ese momento no tenía nada para leer y... Era en el momento seco de vientre el almirante y estaba el comandante, perdón, y estaba demorando un rato. No, era en el momento que leía más las muy interesantes hasta que empezaron a estar mal. Díganos, esa cifra con la cual conquistan mujeres, ¿cuántos kilómetros son un año luz? 9.460.800 millones de kilómetros. O sea que es un 9 más o menos con 12 ceros detrás, ¿no? Exacto. Redondeando, más o menos. Sí. Bueno, para que se hagan una idea qué tan mal estamos ahora, digamos. Por ejemplo, nuestra tecnología actual, así de punta, la mejor, que es el empuje iónico, que ya vamos a hablar en un ratito. Esto es casi Trek. El empuje iónico está en Star Trek y se usa hoy por hoy. Bueno, con esta tecnología de punta... Es lo de las velas y los vientos solares, ¿no? No exactamente, en realidad es a mí siempre empujar un espacio. No, es un gas cargado eléctricamente y se lo empuja con un campo magnético. No tiene más misterio con eso. El Silver Sofa. Entonces el hombre plateado. Les ponemos un par de ejemplitos sencillos. Por ejemplo, para llegar hasta Marte, que tanto que se habla en estos momentos de ir a Marte, bueno, la distancia promedio entre Marte y la Tierra son de 50 a 100 millones de kilómetros. Si fuéramos con nuestra super tecnología actual,
que no hay ninguna nave de estas características, pero supongamos que se construyera, el viaje tomaría entre 140 y 280 horas, más el tiempo que, bueno, le tome a la nave acelerar y desacelerar, ¿verdad? Si fuéramos a la velocidad de la luz a Marte, llegaríamos entre 3 y 6 minutos. Y si por una de esas casualidades pudiéramos tener, como en Star Trek, velocidad Warp, a una mínima velocidad de Warp 2, el viaje llevaría de 20 a 40 segundos. Bueno, para alcanzar, por ejemplo, la estrella Alpha Centauri, con las tecnologías de propulsión actuales, nos llevaría unos 12.000 años alcanzarlo. Usando una velocidad de Warp 7... Sí, para que tengan una idea, les damos que el máximo Warp inalcanzable, digamos, es 10. Nos podemos aproximar tanto como queramos, pero para que tengan una idea, Warp 1 es velocidad de luz y Warp 9.999 es una velocidad increíblemente miles y miles de veces más rápida que la luz. Así que Warp 7, como dice acá Blade, es una velocidad que cualquier nave de la Federación puede alcanzar. Y bueno, ¿cuánto llevaría el viaje en esas condiciones? 36 horas. Así que vayan haciendo la cuenta de 12.000 años que llevaríamos hoy en Star Trek a una velocidad moderada, llegamos en un poco más de un día y medio. Ahora, respecto a lo que son las tecnologías actuales o los proyectos tecnológicos actuales para realizar naves interestelares, los proyectos que existen constan ya de unos 20 años, con un concepto que en sí es más viejo desde la aparición de las bombas atómicas. Es el concepto de empujar una nave con explosiones termonucleares detrás de ella. El primer proyecto serio que se hizo es el proyecto Orión, en el cual una nave lanzaba a intervalos de milisegundos detrás de ellas bombas atómicas que, con un escudo magnético detrás, la nave utilizaba la onda expansiva de la bomba para aumentar su velocidad. O sea, se ponían un cohete en el culo. No sé, pero yo no quiero ir atrás. Cadena de bombas brasileras. Yo atrás no quiero ir. ¡Tanto voy adelante! Otro proyecto que se hizo posteriormente con el desarrollo de las teorías para la fusión nuclear es el proyecto ICAN, en el cual se utilizarían bolas de deuterio. ¡Epa! Sí, se usan las bolas. Se utilizarían... Qué disparate. Bueno, voy a hablar de algo serio porque evidentemente el comandante... Por favor, seriedad, comandante. El combustible que utilizaría sería deuterio tritio en esferas sólidas, las cuales la nave comprimiría en la parte trasera de su motor a través de rayos de electrones hasta realizar la fusión nuclear, que libera 10 veces más la fusión nuclear que la fisión nuclear, que son las bombas atómicas convencionales. O sea, fusión nuclear, lo que pasa en una estrella. Habría una estrellita chiquita atrás largándose cohetes. Exacto. Y de la misma forma, mediante la absorción de las explosiones por los campos magnéticos, empujarían la nave. Exactamente. Bueno, eso ya, si se hiciera, creo que no se hace por un tema de un tratado que hay de no detonar armas nucleares en el espacio. La verdad que me da gracia que respeten. El día que vengan los alienígenas malos, ahí las vamos a reventar todas. Ay, no vamos a poder, no nos van a dejar el tratado. El tratado, marica, en fin. Decían no iba a ofender a nadie. Maldito hippie. Para que manden a John Wayne a actuar ahí y vas a ver cómo sí las disparan. Sí, aguarda John Wayne. En realidad, las complicaciones que plantean las naves estelares en sí actualmente por su construcción es el hecho de que para hacer una nave de ese tamaño mediante los métodos actuales, simplemente la carcasa se tendría que construir en órbita, lo cual requeriría un costo incalculable en lo que es transporte desde Tierra hasta la órbita de los materiales. Bueno, eso estaría avalado por Larry Niven y un montón de escritores de ciencia ficción y de científicos que abogan por poner todas las industrias de la Tierra en órbita, porque en caída libre es más barato hacer un montón de cosas. Va a costar caro al principio, pero no vas a contaminar más la Tierra, y todo el cinturón de asteroides es una mina gigante que tiene lo que quieras. Y la Tierra podría ser un hermoso paraíso con cosas en órbita. Sí, quiero hacer ascensores espaciales y nosotros trabajaríamos ascensorista. ¿A dónde va, señor? Piso 50.000. Bueno, sí, pero antes que nada, aclarar una cosa. Hay una gran traba actual, teórica, de la física teórica, que directamente impide que ningún objeto se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Seguramente ya la conoce todo el mundo, es la teoría de la relatividad. Esa es lo que, digo, hoy por hoy más nos joroba, en el sentido de que es un límite que, según la ciencia actual, no se puede superar. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Nosotros esperamos que eso no sea cierto, y personalmente yo creo que en la ciencia y en la física no hay nada absoluto. Está todo sujeto a, bueno, hasta que alguien encuentre una cosa diferente o se descubra otros nuevos mecanismos. Actualmente lo que se están desarrollando como tesis de muchos estudiantes que llegan al doctorado en física, acá con el comandante nosotros inclusive tenemos varias teorías al respecto, pero bueno, están en pañales todavía, pero no teman que en algún momento tal vez nosotros tiremos nuestra teoría y seamos los primeros a construir una nave de estas. Nadie nos cree, pero ya tenemos la solución. En el sótano estamos haciendo un reactor. Bueno,
El reactor ya lo hicieron y está en Multiverso Comics 2. Es cierto. 3. Para los que no nos creían, Exacto. lo que se está haciendo por parte de estudiantes es diferentes tipos de teorías que rozan el borde de la física actual, en la cual se lograrían efectos de propulsiones mayores a la velocidad de la luz, pero sigue habiendo un problema, que es justamente el que cuando desaceleran se encontrarían muchos años en el futuro. Porque un tema también que predice la teoría de la relatividad. Puedes viajar muy rápido, pero cuando termines de viajar, vas a estar como 5.000 o 100.000 años en el futuro. Exacto, pero recalcamos, ¿verdad?, que la teoría actual lo que dice es que podemos ir en todo caso hasta la velocidad de la luz y de ahí no vamos. Entonces, bueno, ya que la actualidad es tan deprimente y tan no se puede, vamos entonces a hablar de la tecnología Trek, donde sí podemos ir a donde queramos y podemos explorar toda la galaxia. Por eso, como estábamos hablando, vamos a entonces hacer un breve popurrí de qué cosas hay en Star Trek que hacen posible el viajar miles de veces más rápido que la luz y llegar, bueno, a donde nadie ha llegado antes, como dice la frase de la serie. En primer lugar tenemos dos sistemas de propulsión. Uno es el sistema de propulsión Warp. Esto es para alcanzar velocidades de miles de veces la velocidad de la luz y sirve básicamente para viajar entre un sistema solar y otro. Y después hay otro sistema de motores que se llaman los motores de impulso, que estos motores, hay una versión de ellos en la actualidad, que son los que hablé antes, los motores de empuje iónico, que en la serie permiten alcanzar velocidades de hasta la mitad, o más o menos un 70% de la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo funciona en Star Trek el tema este del motor Warp y la velocidad? Bueno, tenemos primero que nada el campo subespacial. El campo subespacial lo que hace es eliminar el primer problema teórico que tenemos en el espacio ordinario. Esta burbuja, llamada campo subespacial, lo que hace es sumerge a la nave en un espacio paralelo o gemelo que vive dentro de este y que tiene como particularidad que la velocidad máxima que se puede alcanzar es muy superior a la de la luz. No es diferente a la menos complicada versión del hiperespacio que hay en Star Wars, una dimensión paralela en la cual las leyes de la física son diferentes o están cambiadas y se puede ir más rápido. Sí, hay algunas diferencias teóricas, pero no las vamos a abordar ahora por supuesto acá. que no, y no hay mucha teoría en lo de Star Wars. Exacto. Pero sin embargo es muy diferente a la forma de viaje interestelar que se utiliza en las crónicas de Duna, en que el motor de la nave lo que hace es doblar el espacio e ir de punto a punto, como esa cosa de la hojita de papel que te hace el profesor de física en la clase para bastante tridimensional y bidimensional. Sí. Y tienen un navegante que lo que hace es saber por dónde es mejor doblar. Es un tipo que hace origami cósmico, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, traba teórica entonces de la velocidad tope de la luz ya no existe. El campo subespacial la soluciona. De todas formas, una parte o la clave principal de la alimentación de poder de los motores Warp es una tecnología que actualmente está dentro de los horizontes de lo posible, que es el núcleo Warp. Es el corazón de la nave, es el reactor en el cual se producen tremendas cantidades de energía que alimentan a los motores Warp y a toda la nave. Bueno, sí, yo pensaba ir un poquito más adelante, pero es cierto, sí, como hablábamos ahí al principio, para propulsar una nave a estas velocidades, sin duda que hacen falta energías brutales, ¿no? Y el reactor materia-antimateria, que es el que usan en Star Trek, del cual íbamos a hablar un poquito más adelante, genera esta capacidad de propulsión. Y un hecho interesante, sí, como dice Blade, es que, bueno, actualmente, teóricamente, es posible. No tenemos la tecnología como para hacerlo viable ahora, pero es una tecnología que es muy prometedora en el futuro. Tenemos, entonces dijimos, el motor Warp, que es el que hace que la nave se mueva a miles de veces la velocidad de la luz. Bueno, ¿cómo funciona básicamente? Es una descripción un poco sencilla que vamos a hacer, pero... Sí, somera. Sí, somera. Bueno, va retorciendo, no es exactamente así, pero va retorciendo el espacio como un tirabuzón y se mueve... Si quieren les doy la explicación así para trekkies y varitas, digamos. Ustedes vieron esos dos como cilindros que tiene la nave a los costados. Bueno, esos cilindros lo que hacen, tienen un montón de anillos, y esos anillos, que se llaman las bobinas Warp, lo que hacen básicamente es cambian la masa aparente. O sea, para el que las mira es como si tuvieran de repente más masa o menos masa. El efecto que causa esto es que, siguiendo las leyes de Newton, cuando varía la masa de la nave, se produce una fuerza neta de empuje. No vamos a entrar en todos muchos más de los detalles, pero ese es el sistema. Entonces la nave como avanza como una lombriz. ¿Vieron el sistema de lombriz? O sea, son un par de aparatejos para darle retorcijones a la nave. Exactamente. Toma vos. Exactamente. Tecnología porotil. Así funciona. Bueno, otra parte importante entonces de este sistema es, imagínense que la nave va entonces ahora miles de veces la velocidad de la luz viajando. ¿Qué pasa si se le cruza un asteroide?
obviamente los hace puré. Entonces la nave tiene lo que se llama el deflector principal. El deflector principal es como una linterna gigante que proyecta un campo de fuerza en forma más o menos cónica y que va barriendo, objetos pequeños que se puedan cruzar en el camino de la nave. Produce dos tipos de campos. Uno que rodea la nave de forma de todo lo que sea polvo interestelar o piedras o meteoritos pequeños que se cruzan en el camino, los rebota hacia fuera de la trayectoria de la nave. Y lo que tiene también es el rayo deflector, que es como si fuera un rayo de antigravedad, que es lo que hace cuando hay un asteroide más grande, le pega para un costado, desde lejos, sin que se le acerque a la nave. Ahí está, es como las locomotoras tienen esos fierros en la punta que si se le cruza algo lo parten al medio. Bueno, algo por un guardabarro espacial. Mejor dicho, un paragolpe, sería un paragolpe, sí. Obviamente, además de esto, la nave cuenta con sensores, ¿verdad? Que son como una especie de radares o que detectan objetos muy grandes a una distancia, lo detectan mucho antes de que la nave llegue. Algo importantísimo que tienen, que sin ellos no podrían viajar a esas velocidades, es el campo amortiguador de inercia. Es básicamente un campo de fuerza que evite que todo el mundo se quede pegado contra el fondo de la nave cuando la nave arranca. O sea que neutraliza la aceleración brusca de la nave. Bueno, podríamos hablarles también de los escudos, esos campos que rodean la nave y la protegen, de los phasers, esas especies de rayos láser que la nave dispara para hacer daño, o de los torpedos de fotones, esas bombas de antimateria que disparan y hacen puré a sus enemigos, pero preferimos ahondar un poquito más en los rayos transportadores. ¿Quién no vio alguna vez en la serie que la gente se transforma en chispitas de luz y desaparezca y aparezca en otro lado? Originalmente se hizo en las series como una forma de abaratar en la producción, porque era mucho más caro producir un transportador bajando los planetas que simplemente que aparecieran ahí. Exactamente, o sea que lo que comenzó siendo un recorte de presupuesto terminó siendo una de las mejores ideas que tiene hoy Star Trek. Una cosa interesante es las teorías físicas de la actualidad, digamos que lo posibilitan esto. Según las teorías actuales, la materia y la energía son intercambiables, que es el principio del transportador. O sea que usted, que es de carne y hueso, amigo Trekkie y oyente, puede ser transformado en energía pura. ¿Y qué pasa con los holodecks? El holodeck actualmente sería el invento revolucionario en cuanto a entretenimiento. Básicamente lo que hace es recrear un ambiente de forma artificial mediante hologramas y campos de fuerza, y a su vez con materia replicada dentro de lo que es el holodeck o holocubierta, de forma de poder dar una vista panorámica del lugar en donde se está, con campos de fuerza e inducir sensaciones, o sea que estás pisando o que hay viento. O sea, te están metiendo el perro pero con todos los sentidos. Claro, y además, por ejemplo, si comes dentro de un transportador, de un holodeck, estás comiendo comida que dentro de ese lugar está materializada. Estás comiendo comida, pero cuando salís se desmaterializa. Qué bueno, para no engordar. Señoras, ¿quiere mantenerse flaca? Coman el holodeck. En realidad es comida replicada. Es la comida replicada del replicador. Te replican comida, no se te desmaterializa. Replica la comida, replica la ropa, replica, no es ropa. No, es una aclaración que estoy haciendo. Ven, la ciencia no es patrimonio solo de los ingenieros. Los almirantes también sabemos. Todo lo que ves y tocas es un objeto real. Porque en Star Trek tenemos la capacidad de replicar o de tomar energía y transformarlo en un objeto sólido y real. Entonces, si vos estás en una playa, por ejemplo, va a haber agua de verdad que te va a mojar de verdad, va a haber arena de verdad que vas a pisar, lo que seguramente la computadora te va a engañar para que vos pienses que estás en una playa que es enorme y que prácticamente no tiene límite, cuando en realidad estás en un cuartito de, de 10x10. Pero todo lo que vos toques, comas, sientas o, imagínense ustedes adolescentes, imagínense adolescentes de 16 años hoy. Ustedes muy pocos métodos tienen para, entretenerse cuando están aburridos. Imagínense un holodeck, ustedes lo pueden programar. 2. Ustedes lo pueden programar para la cita ideal, Ustedes pueden programar a esa chica que tanto les gusta y el replicador o el holodeck se las hará a imagen y semejanza de verdad, con todas sus características. Ustedes no van a poder distinguir la diferencia porque es exactamente un objeto sólido, tangible y material. No sé si me explico. Bien, ahora comprendo por qué la mitad de la gente del club Star Trek es fanática de Star Trek. Y yo pensaba que era por la ciencia. O sea, una última aclaración. Usted puede ser infiel y no serlo a la vez. No sé si me explico. Usted le dice a su señora: yo estuve en el holodeck, estuve con un programa de computadora nada más. Dígaselo a tu boca. En realidad, una de las razones por las cuales hay tantos fans de Star Trek es después de Voyager por 7 de 9. Sí, 7 de 9 son los que se echó. Son los Borg. A los Borg que los echan. Déjenme terminar, por favor. A los Borg que son desasimilados o expulsados o echados de la colectiva.
todos tienen un nombre, ¿verdad? No tienen Juan, José, Pedro, Francisco, no. Se llaman 3D4, 2x3, 5D7, son números porque ellos son como hormiguitas, ¿tá? Así que bueno, redondeando el tema del holodeck, que es la joya tecnológica de Viaje a las Estrellas. Pueden replicar cualquier escenario, persona, objeto, lo que se les antoje, y vivirlo con todo el realismo posible, ¿verdad? Pero no sé si falta hablar de alguna otra joyita Trekkie. Uno se imaginaba que un par de estudiantes de ingeniería hablarían, bueno, la posibilidad de hablar con Turing, estar adentro de un holodeck, hablar con aquel científico famoso, yo qué sé, Tesla. No, podemos estar con tal mina, podemos estar con tal otra. Muchas gracias, muy edificante su charla. Bueno, la tecnología, cuando la crea, después los usos que el ser humano le dé, usted puede replicar a 7 de 9, que es una mujer, aclaro para quienes no hayan visto la serie, una mujer que tiende a vestirse de licra y tiende también a estirarla, la licra, por algunos atributos personales que tiene. Usted la puede utilizar para jugar un partido de ajedrez, o bueno, no, deme el micrófono. Bueno, sí, también para ajedrez. Hablamos sobre sistemas para navegación, hablamos sobre los transportadores, hablamos sobre los holodecks. Nos falta hablar sobre un par de detalles más. Quizás para cerrar podemos hablar sobre los replicadores. Bueno, en cuanto a los replicadores, justamente son aparatos que básicamente pueden replicar cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que tienen? No se pueden replicar personas ni animales vivos. El tema es que funciona en el holodeck sí. Claro, es que en el holodeck no son reales. No me importa, se sienten igual de calentitos y suavecitos. Esto va a ser seriamente cortado. Perdón, lo digo de una manera, las sensaciones táctiles son súper realistas, las sensaciones térmicas también. Bueno, si no le gusta calentito y suavecito, así sí. El tema de por qué se puede replicar un objeto no muy complejo o inanimado es porque la información necesaria para guardar la posición de cada átomo y cada molécula de por decir alguien, una persona, sería prácticamente inviable. O sea, la memoria computadora que se necesitaría. Vamos a hacer una aclaración, sí. Porque entonces nuestro escucha Trekkie podrá preguntarse, ¿y entonces cómo corno funcionan los transportadores? Porque el transportador, como les dijimos, en realidad lo que guarda es un mínimo manual de instrucciones de hágalo usted mismo. O sea, básicamente no guarda esa información en forma permanente. Es como un buffer, exactamente, es un estado temporal donde guarda un mini manual, y después lo utiliza para reconstruirlo y eso se elimina de la computadora, ¿tá? O sea que obviamente no se pueden almacenar la información, como decía acá el comandante de Blade, salvo en cierto caso cuando Scotty consiguió estar 74 años guardado esperando a que lo hicieran de vuelta. Exactamente, pero es un caso justamente, una persona, un individuo entra, digamos, en la computadora 2, 3, Scotty. Es que yo creo que los átomos de Scotty sabían cómo reorganizarse solos, sin ayuda de la computadora, por eso Scotty lo logró. Bueno, por favor, comandante, prosiga, era una aclaración nada más. En realidad, imaginemos por ejemplo que van a replicador y se quieren replicar un churrasco. Entonces, ¿qué es lo que está guardado en la computadora? Lo que está guardado... A ver, replicador, replícame un churrasco. Recién hechito y saborizado. Preguntar eso. ¿Cómo lo quiere, jefe? Y mira, que esté medio jugoso. Sale. En fin, lo que hace es crear la forma del churrasco, que es lo que tiene, digamos que almacenado en la impresora. Churrasquito. Como si fuera el patrón, decís. El patrón, sí, como si fuera un molde tridimensional. Pero en realidad la información del contenido del churrasco es como si tuviera 1 milímetro cúbico de lo que es la organización molecular del churrasco. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dentro, claro, pero la información de 1 milímetro cúbico. Entonces, dentro del molde rellena con repetidas veces ese... Copia ese cachito de... Claro, o sea, cada bocado va a tener el mismo sabor porque va a ser exactamente lo mismo. Claro, lo que justamente dicen respecto a la comida replicada en la serie es que no sabe tan bien como el original. Porque claro, en la original la textura y el sabor varía a lo largo de la comida. En esta es igual. No, yo quiero cerrar con algo esto de la tecnología de
Star Trek, y es que ahora dicen que no podemos ir más rápido a la velocidad de la luz. Bueno, antes se decía, hace unos 50 años o más, en realidad como 60, se decía que no se podía ir más rápido que la velocidad del sonido. Chuck Yeager para ellos. Sí. Hay que creer en que las teorías y la dimensión humana va a evolucionar más allá. En el próximo bloque arrancamos una nota de alienígenas en Star Trek, comparándolos con las culturas humanas de las que vienen y hablando en general de las razas. Pero antes de la tanda vamos a escuchar el tema de Star Trek, que es original de vuelta, pero esta vez interpretado en una onda funky, precisamente por la banda llamada Funky Logic, desde el disco Mr. Spock Songs from Outer Space del propio Leonard Nimoy, actor que interpretaba a Spock. Ya volvemos. Perdidos en el éter. Perdidos en el éter. Un programa ilógico. Bueno, bienvenidos al tercer bloque de Perdidos en el éter, y vamos a arrancar con la nota llamada Breve catálogo de seres humanos con aplicación en la cara. Como decíamos cuando hablábamos de las series, Star Trek es, sin lugar a dudas, la saga de ciencia ficción más prolífera y por ende la más exitosa del mundo, más allá de nuestras preferencias personales. Todo el mundo sabe, aunque sea de refilón, que es Star Trek. Sí, las referencias populares culturales llegan a gente que no es fan. Exacto. Sino simplemente, ha formado parte de la costumbre familiar de todo el mundo. Exacto. En nuestra opinión hay dos grandes razones, a primera vista muy diferentes, del gran atractivo de esta saga. Una es la universalidad de los temas que trata, la igualdad entre sexos y especies, la búsqueda de la paz, el ansia de conocimiento que mueve a las especies inteligentes a explorar el universo. En definitiva, algunos de los buenos valores de los cuales se precia la raza humana, o que al menos intentamos hacer prevalecer en nuestra conducta, ¿no? O al menos tratamos de creer que los tenemos. Exacto. La otra gran razón del atractivo de Star Trek es que tiene naves cool y aliens extraños. ¿Para qué negarlo? Si bien el principal valor de la saga reside en la razón anterior, y en muchas otras sagas de ciencia ficción hay aliens raros y naves muy impresionantes, Star Wars, Babilonia 5, montones, que no dejan de ser cool, lo cierto es que gran parte de los fanáticos de Star Trek nos interesamos en primera instancia, al principio, ¿no?, por el impacto visual que ofrecen su tecnología y personajes. Bueno, retornando a lo que dijimos antes, estas dos razones son a primera vista muy diferentes. Bueno, en realidad son diferentes y no lo son. Exacto. Un factor importante en el éxito de una historia, cualquiera sea su medio, es la posibilidad de identificación del lector. O sea, si el oyente, espectador, lo que venga, con los personajes y las situaciones expuestas. Si el público, por decirlo de una forma general, no se siente cercano, no se siente identificado con los personajes o con la trama, molestes. Por lo menos en algo a largo plazo, un cuentito corto puede ser, pero una cosa tan grande. En Star Trek esto significó hacer algo que, si bien puede ser adjudicado a restricciones en el presupuesto de maquillaje,
también se puede tomar desde este punto de vista. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al hecho de que la mayor parte de las especies alienígenas inteligentes de la saga son humanoides. 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, una boca, una nariz, 2 orejas, etc. Por supuesto, tienen características externas distintivas, desde detalles sutiles como las orejas de los vulcanos o las líneas del puente nasal bayoriano, pasando por evidentes modificaciones fisiológicas estructurales como los cráneos Klingon o los Ferengi, hasta groserías absurdas como aliens que son solo humanos con un set tente puesto alrededor de la cara o 2 colores que van de un lado para el otro del cuerpo. Aunque estas tienden a ser las de los tentes, diferencias culturales y no físicas. Evidentemente es más fácil identificarse con un tipo que tiene las orejas puntiagudas o la frente con chichones que con uno que está hecho de gas. O que es en forma de esfera, ¿no? Sí. El hecho de que los extraterrestres se parezcan al ser humano ayuda mucho al proceso de identificación con los personajes, sobre todo en el formato de episodios televisivos de 1 hora y películas de 2, donde la diferenciación de aliens por medio de extensas exposiciones de su cultura solo se reserva para especies más exitosas. Exitosas en el sentido de la serie, como los vulcanos o los Klingons, ¿no? Digo, es increíble la cantidad de gente que quiere aprender Klingon a pesar de que no tiene la menor utilidad. Exacto. Estas 2 razones prácticas para la simplicidad del diseño físico de los aliens, es decir, la necesidad de que se identifique la gente con los personajes y las restricciones presupuestarias del maquillaje, fueron solventadas en el argumento de la saga con la explicación de que prácticamente todas las especies de la galaxia provienen de un origen común, una antiquísima y muy avanzada especie que sembraba mundos con vida. Esto explica por qué son parecidos superficialmente todas las especies humanoides. Además implica también el hecho de que muchas sean fisiológicas y genéticamente compatibles, creando varios híbridos como el famosísimo señor Spock, que es mitad vulcano y mitad humano, ¿no? Es válido agregar que esta idea de que una especie dio origen a la vida humanoide de la galaxia, si bien no ha sido descartada o desmentida, ha sido un tanto ignorada, probablemente debido a presiones corporativas de la Paramount, la empresa que es dueña de Star Trek, para no alienar, con disculpas de la palabra legiano, a los espectadores que son más dogmáticamente religiosos y que podrían sentirse un poco ofendidos, ¿no? Al ser humano, o al menos a nosotros, nos gusta aprender de las culturas de otras razas, aún aquí en nuestro planeta. Si una masa de tierra del solo 30% de la superficie de un planeta tan chico hay tanta diversidad, imagínense lo que habrá en una galaxia con cientos de miles de sistemas solares. Como decía el genetista británico J.B.S. Haldane, que propuso esta frase, es el lema de la nave Voces Artigas, el universo no solo es más extraño de lo que suponemos, sino más extraño de lo que somos capaces de suponer. En este caso, extraño significa lleno de posibilidades. Bueno, sobre estas posibilidades, al menos las que existen en el ficticio universo de Star Trek, es que vamos a hablar hoy. Repasaremos un breve catálogo de 9 especies, las que nosotros consideramos más importantes o más difundidas a lo largo de la saga, comentando sus principales características físicas y culturales, relacionando estas últimas con las culturas humanas en las que podrían estar basadas. Vamos a aclarar que no los consideramos ni expertos en historia ni en sociología, y las comparaciones que hacemos son simplemente suposiciones que hacemos basadas en nuestros limitados conocimientos de los temas, aun cuando algunas coincidan con las opiniones oficiales y o generales, ¿no? Cabe aclarar, como dijimos hoy, que si bien los libros y cómics, juegos de rol y video, etcétera, son material debidamente autorizado y oficial de la Paramount, solo lo de las series de imágenes real y las películas es lo que se llama canon, la historia oficial del universo. Volvemos a aclararlo porque es importante. Bueno, empecemos por los bayoranos. Los bayoranos son una raza humanoide del planeta Bajor en el sistema estelar del mismo nombre. A propósito, la estrella se llama Bajor-Bael, pero a nadie le importa. En el año 2373, recordemos que, por ejemplo, The Next Generation empieza en el año 2360 y algo, 64 creo que es, de TOS, la serie original, es en el año 2290 y algo, y Enterprise es en el 2150 y pico, para situarnos, ¿no? En el año 2373, Bajor culmina el proceso de aceptación como miembro de la Federación, pero el gobierno del planeta pospuso la integración. Lo más probable es que luego del fin de Deep Space Nine, que fue en 2380, Bajor haya por fin ingresado a la Unión Federal de Planetas. Son cuestiones que se ven más en la serie que no en el caso en este momento. Físicamente, en el exterior, los bayoranos son solo distinguibles de los humanos por una serie de escalones en la parte, especies de escalones en la parte superior del puente nasal, unas rayitas, ¿no? De las diferencias de su anatomía interna con la humana, lo único que lo que sabemos nosotros, los espectadores que nos cuentan, evidentemente el universo de Star saben mucho más, es que su corazón, en vez de ser verticalmente simétrico como el de los humanos, lo es de forma horizontal, y perforar el ventrículo inferior trae la muerte inmediatamente. También puede ser interesante señalar que las mujeres bayoranas embarazadas, en vez de sufrir náuseas, sufren de ataques crónicos de estornudos. Son una raza de una cultura muy antigua. Ya tenían tecnología rudimentaria cuando los antepasados humanos aún no caminaban erectos. Aunque científicamente están avanzados, su cultura se basa principalmente en el arte, la arquitectura, la filosofía y la religión.
siendo esto último una parte muy importante de la vida de los bayoranos, habiéndole permitido resistir y sobreponerse a más de 40 años de ocupación cartesiana. Los aspectos de su religión, alma inmortal, mesías viviente, igual importancia de líderes religiosos y políticos, etc., tienen mucho en común con culturas tan dispares como los indígenas norteamericanos, los pueblos del lejano oriente, África y hasta la antigua Grecia. Bueno, pasemos a los betazoides, que quizás son una de las especies más reconocibles, no tanto visualmente porque no son muy diferentes, pero sí por el hecho de que en The Next Generation, la serie más vista acá, Deanna Troi, uno de los personajes principales, es de esta raza, ¿no? Los betazoides son originarios del planeta Betaced y son una raza, como dijimos, fisonómicamente idénticos a los seres humanos, salvo porque las pupilas de sus ojos son uniformemente negras, no tienen el arito negro y el color del ojo, todos tienen esa parte negra y lo blanco alrededor, por supuesto. La otra gran diferencia con los seres humanos es el poder telepático que exhiben dentro de su especie, con diversos grados de comunicación telepática y empática con otras razas humanoides. Sus habilidades mentales provienen del lóbulo telepático del cerebro llamado paracorteza, que es capaz de recuperarse fácilmente de lesiones. La paracorteza incluye lo que se llama la metaconciencia, un filtro para traumas psicológicos. La telepatía de los betazoides, que funciona gracias a un neurotransmisor llamado psilonina, no es de nacimiento, sino que por lo general se desarrolla durante la adolescencia. La gestación de los betazoides es similar a la de los humanos. Ambas especies son completamente compatibles, aunque los híbridos suelen ser solo émpatas. Exacto, aclaremos una cosa. Deanna Troi no es betazoide, es mitad betazoide y mitad humana. Por eso solo empata y no telepata. El embarazo dura 10 meses. Las mujeres betazoides no son consideradas maduras hasta que llegan al menos a los 40 años terrestres, edad en la que suelen atravesar la etapa biológica conocida como la fase, durante la cual su deseo sexual se cuadriplica. Eso es lo que le pasa a la cachonda de la madre de Deanna Troi, que se quiere volver a picar, Está se quiere siempre en los 40. se quiere meter a todo, sí. Está siempre en los 40. No, pues la atraviesan varias veces. También tiene una frecuencia de sueño REM diferente a la de la mayoría de los humanoides. Detalles nardos, ¿no? Los betazoides practican la costumbre de que los padres prometan a sus hijos en matrimonio por el futuro. A pesar de eso, también son conocidos por ser capaces de amar a más de una persona a la vez sin que eso interfiera con su matrimonio. Que lo permite, ¿no? A las bodas, por ser celebraciones de amor, todos concurren desnudos, lo que puede ser también una consecuencia de la cultura de total honestidad que surge de sus habilidades telepáticas. Esta costumbre de sinceridad a veces incomoda a los que no pertenecen a la especie, poco acostumbrados a la total franqueza de los betazoides. Las laxas restricciones amorosas hacen pensar en estereotipos de la antigua Grecia o el Imperio Romano, mientras que las tendencias matriarcales hacen pensar en algunas de las culturas griegas, e incluso anteriores, cuando el respeto hacia la madre tierra y todas las mujeres era mayor. Es interesante pensar en la telepatía como una evolución natural de las capacidades humanas, y aun cuando no lo sea, una sociedad basada en sinceridad, aunque sea un tanto utópica, es algo deseable. Exacto. Bueno, los Borg, todos los conocen también por TNG, ¿no? Y aunque no hayan visto la serie, aparecen en Frasconta en la película. La colectiva Borg, originaria del cuadrante delta de la galaxia, como dijimos, solo nos va a unos 70 años luz de la Tierra. Ahora se mataron con el nombre, ¿no? Agarraron Cyborg, le sacaron el Cy y ya está. No, son suecos, como Björn Borg, el tenista. Los Borg fueron en un momento una especie obsesionada con la perfección, que empezó a experimentar con implantes cibernéticos, llegando a conformar una mente colectiva sin concepto de individualidad. En el presente de Star Trek, que es el siglo 24, no el de Enterprise sino el de las otras series modernas, la colectiva está formada por miembros de miles de especies que han sido asimilados, despojados de toda individualidad y unidos a la mente colectiva, transformados en drones Borg con implantes cibernéticos de diferentes tipos. La colectiva asimila miembros de especies cuyas características tecnológicas o biológicas creen útiles para mejorarse, ofreciendo a cambio lo más cercano a la perfección que existe en la galaxia. Ellos creen que resistirse es fútil. Al carecer de una verdadera cultura más allá de sus necesidades de perfección y uniformidad, no es posible compararlos con una cultura terrestre real, pero sí es posible trazar ciertos paralelismos con un fenómeno social actual, la globalización. Si bien es cierto que las telecomunicaciones y otras ventajas de este fenómeno hacen que el mundo sea un lugar más pequeño, también corremos el peligro de que las costumbres locales se pierdan bajo la estridencia de otras costumbres, cada vez más difundidas, que no está mal que se adopten, pero sin que cada pueblo olvide las suyas. Exacto. No es la intención de esta charla, de este artículo, entrar en discursos políticos o ideológicos, pero creemos que es evidente que a determinados grupos de personas les serviría que todos comiéramos lo mismo, vistiéramos lo mismo, usáramos los mismos objetos y pensáramos igual, o más bien que no pensáramos en absoluto. Una situación que en mi opinión es poco deseable. Es interesante comentar que en el importantísimo capítulo de la serie TNG Yo Borg, donde un Borg recupera su individualidad, el Borg protagonista, denominado 3 de 5 por la colectiva, pero que toma el nombre de Hugh, es interpretado por un actor uruguayo llamado Jonathan Del Arco. Vamos a tener que ver cuándo viene de vacaciones con la familia acá. Hacer una entrevista. Sí, para raptarlo. Pasemos a hablar de los Cardassianos. Los Cardassianos son una raza humanoide del planeta Cardassia I, en el sistema Cardassia, no muy lejos del sistema de Bajor, los bajoranos. Son también principalmente mostrados en Deep Space Nine.
A primera vista se nota que no son humanos, no como los betazoides o los Bajoran, que no se nota, porque suelen ser más altos que la media humana, no demasiado, y con cuellos un tanto largos, pero tampoco son el tipo ese de que en forma de fósforo de Star Wars, ¿no? No, son más anchos también. No, son más bien más flaquitos, más de cuello, estirados. de cuello. El cuello sí, porque tiene una especie de exoesqueleto y el cuello en particular está protegido por unas protuberancias óseas que suben a los costados del cuello como supertendones, ¿no? Aparentemente, dados el aspecto físico y gustos alimenticios, descienden de reptiles, toman jugo frío de pescado para desayunar, tienen como escamitas en la piel. Son ingleses. Sí, también. En la antigüedad, los cardasianos eran un pueblo muy religioso y espiritual, parecido a los bajoranos, con los que hicieron contacto antes de desarrollar tecnología espacial. Cuando una primitiva nave bajorana llegó a Cardasia primero prácticamente por accidente. La escasez de alimentos y crisis económica hicieron que el control del Estado cardasiano fuera tomado por elementos militares, impulsando una política expansionista agresiva que incluyó la invasión y subsiguiente ocupación por más de 40 años de Bajor en el año 2328. Su fama como despiadados enemigos y peores carceleros es muy amplia en toda la galaxia, y la lista de atrocidades cometidas en contra del pueblo bajorano, incluyendo su reclusión en campos de trabajo, es muy larga. Bueno, desde la temprana edad de 4 años, los infantes son sometidos a cursos incentivos para desarrollar sus habilidades mentales. La educación es poder y la alegría es vulnerabilidad, sostenía un líder cardasiano en un tono digno del propio Barwell. En 1984. Aclaremos que esta educación para desarrollar habilidades mentales no se refiere a habilidades psíquicas iónicas, que no son algo común o natural en los cardasianos, sino que más bien se trata de disciplinas de poder de voluntad. Este entrenamiento mental puede llegar a ser tan fuerte como para resistir una función mental vulcana. Wow, un poder grande, ¿no? Extrañamente, una de sus principales características sociales es la devoción a la familia, cuidando de antepasados como de descendientes. Es muy común tener hasta 4 generaciones de una familia bajo el mismo techo, y jurar por la vida de los hijos es un juramento inquebrantable. Por otra parte, los padres son manipulados por la propaganda gubernamental en nombre de sus hijos, y el implacable sistema judicial permite que los niños observen en vivo y en directo los juicios y ejecuciones para condicionarlos en contra de actuar contra el Estado. Para los que no hayan visto Deep Space Nine, los Kardashianos aparecen en varios capítulos de TNG, en particular en uno en que raptan a Picard y lo torturan. ¿Cuántas luces hay? 4 luces, 5 luces. Capaz que algunos se acuerdan de ese capítulo porque es muy puntual a Picard. Lo maltratan mal los Kardashianos, y ves cómo el mismo Kardashiano que maltrata y tortura a Picard es re amable con su hijita y le muestra a la hijita cómo están torturando a Picard. Disculpe, señor, en su planeta no son tan buenos con los niños. Cosas por el estilo. Son unos opuestos muy escalofriantes. Lo poco que se sabe de la cultura de los Kardashianos, repito, para nosotros los espectadores, en particular hace muy difícil compararlos con alguna cultura humana, pero los paralelismos de un gobierno militar tomando una cultura expansionista para sacarle al pueblo del hambre y sus tácticas políticas y militares recuerdan mucho a los estados fascistas como la Alemania nazi. Una nota sobre el gobierno cardasiano: la Unión Cardasiana, tal es el nombre del estado, es tomada por un movimiento de resistencia conformado por cardasianos que se oponen al régimen militar, ¿no? El tipo de gobierno impuesto por este movimiento aún está por verse, ya que desde el final de la serie no se ha vuelto a ver los cardasianos ni se ha hablado de ellos, porque en Enterprise no pueden aparecer y las películas que hubo tampoco aparecieron. Los siguientes son los Ferengi. Uno de los favoritos de Andreago. Sí, originarios del planeta Ferenginar, exacto, capital de la Alianza Ferengi, son una especie de pequeños humanoides que no suelen superar el 1,70 m de altura. Por eso son pequeños. Con facciones que se asemejan a las de un roedor, nariz pequeña, ojos minúsculos, dientes afilados, enormes orejas que se extienden a lo largo del cráneo. ¡Son feos! Sí. En los machos, el tener orejas con grandes lóbulos es un signo de virilidad, dado que son una zona erógena que se estimula sexualmente mediante el masaje conocido como humux. Sabemos que los lóbulos de las orejas Ferengi no son como el lóbulo de oreja humana, que es abajo, es más bien la parte del pabellón grande. Cuanto más orejón sos, más macho sos. Su cerebro está dividido en 4 porciones, en vez de 2 hemisferios como el humano, lo que dificulta las lecturas telepáticas de especies tales como los betazoides y otros. Su sangre es amarilla, tornándose verde azulada cuando se oxida. La cultura de esta especie está basada enteramente en el comercio, siguiendo un código de conducta conocido como las reglas de adquisición, las que ordenan cosas tales como nunca anteponer la familia a los negocios. Regatear las sentencias judiciales es una práctica legal tradicional, como no es comprar el privilegio de una posición de aprendiz luego de llegar a la adultez. Tal es la avaricia de esta gente, que una frase de recibimiento típica para los invitados es: mi casa es mi casa, a lo que los invitados contestan como lo son sus contenidos. ¡Chao! Las hembras tienen orejas más pequeñas y tradicionalmente son consideradas inferiores a los machos, no permitiéndosele salir de la casa, tener empleo, usar ropa o participar en el comercio.
Es un insulto que una mujer hable con un extraño, mientras que ver a una vestida provoca mirar hacia otro lado. Tal es la sumisión de las hembras Ferengi, que deben premasticar la comida de sus hijos y esposos. Las costumbres machistas fueron cambiando a lo largo de Deep Space Nine. Luego, hacia el final de la misma, por lo menos desde el gobierno de la Alianza Ferengi, también se fueron haciendo más compasivas las actitudes mercantilistas del gobierno. ¿Por qué? Porque la mamá de Quark, uno de los protagonistas de Space Nine, estaba en pareja con el gran Naus, que se llamaba Sek, que es el líder de la Alianza Ferengi, y le iba endulzando la oreja con que las mujeres también podemos, no sé qué, no sé cuánto. Es muy divertida ver la evolución de la cultura Ferengi. Las actitudes avariciosas de esta especie parecen estar inspiradas en el estereotipo del judío comerciante, que a su vez está causado por la gran cantidad de semitas europeos que tomaron como profesión el comercio y las finanzas al prohibírseles ejercer otras carreras a comienzos de la Edad Media. El rol sumiso y servil de la mujer parece provenir de las costumbres de la mayor parte de los pueblos del Medio Oriente, inclusive el hebreo, donde solo los hombres tienen derechos que en otras culturas consideramos básicos, tales como la educación o la independencia económica. Bueno, y hablemos de los Klingons. Una de las razas principales de Star Trek y que favoritas. Una raza que tiene más fans. Exacto, y por ende tiene más exposición a lo largo de todas las series, por lo cual es una de las especies de las cuales más vamos a hablar en esta nota. Los Klingons son una raza humanoide también, provenientes del planeta Kronos en su idioma. Kronos es la traducción a nuestro lenguaje. En el cuadrante beta, desde el cual establecieron su imperio. La Tierra, por ejemplo, está en el alfa, pero cerca de la frontera con el beta. Su característica física más destacada es la frente llena de protuberancias óseas, con patrones que varían de familia a familia, chichones, ¿no?, de individuo a individuo. Acaba de aclarar que los técnicos en maquillaje de Star Trek hacen una frente individual para cada personaje Klingon que aparece. Son más corpulentos y resistentes que un ser humano, teniendo redundancias de varios órganos vitales, como por ejemplo 2 corazones. Su piel tiende a ser oscura, al igual que su pelo, y su sangre es de un brillante color rosa. Ay. Son los guerreros de sangre rosa, sí, ay, sí. Como dato anatómico interesante, quebrar el exoesqueleto del cráneo en el lóbulo tricipital, una parte del cerebro, los mata instantáneamente. Organizados en una monarquía parlamentaria, el emperador es meramente una figura social, mientras que el imperio está gobernado por el Alto Consejo, con una autoridad que abarca tanto lo civil como lo militar. Tienen casas nobles que participan del Alto Consejo. Su cultura es guerrera, exaltando las virtudes físicas y marciales por encima de todas las otras. Tal es la tendencia a la batalla de esta especie, que su idioma no tenía una palabra que significara pacificador hasta que la mediadora Maticiana Riva negoció los primeros tratados de paz entre el Imperio y la Federación. Tal y como en la ciudad-estado griega de Esparta, los débiles son dejados a morir si no son capaces de estar a la altura de los desafíos a los que se enfrentan, mientras que los enfermos terminales y los discapacitados incapaces de luchar suelen llevar a cabo el suicidio ritual conocido como Hekvat. El honor es una divisa muy importante, algo que los Klingons se toman muy en serio, y las transgresiones de un individuo pueden marcar a toda su familia para siempre. Aun cuando consideren muy importantes las aptitudes físicas y marciales, no dejan de lado las ciencias ni las artes. De hecho, los poetas, escritores y músicos Klingons son admirados en toda la galaxia. Tienen costumbres espirituales muy arraigadas, incluyendo las que uno esperaría en una cultura marcial, es decir, morir gloriosamente en batalla asegura un lugar en el paraíso. El Sto-Vo-Kor, que es similar al Valhalla de los vikings, ¿no? Y celebrar la partida del espíritu de un guerrero es en lugar de lamentarse sobre el cuerpo, consideran que es un estuche vacío, y ante la muerte de un guerrero, sus pares gritan para advertir a los muertos que un guerrero Klingon va en camino. Estas costumbres espirituales y artísticas, salvo por el paralelismo Sto-Vo-Kor Valhalla, practicadas en conjunto con las costumbres marciales y el alto concepto que tienen del honor, hacen extremadamente fácil comparar a los Klingon con la cultura del Japón y la China imperiales. Sin embargo, y como comentaremos más adelante, originalmente los Klingon representaban a la Unión Soviética. También están los elementos espartanos, griegos que decíamos, ¿no? Como curiosidad relacionada con lo que expusimos en un principio sobre carencias de presupuesto arregladas con elementos argumentales, hay algo muy interesante que se hizo en los Klingon. Entonces, en la serie original, los Klingon eran simplemente hombres con un piel un tanto más oscura y vello facial, barbitas, ¿no? Tenían barbas, candado, bigotes, que vestían unos muy masculinos pantaloncitos de licra brillosa sin ninguna otra característica distintiva. A partir de la primera película de Star Trek en 1979, los Klingon tenían el aspecto al que estamos acostumbrados hoy en día. Nunca se ha dado una explicación oficial sobre este cambio de aspecto y ninguno de los personajes en la película mostró señales de asombro. Se ha comentado que Gene Roddenberry, el creador de la saga, como hemos dicho, siempre quiso que los Klingons se vieran así, pero por motivos presupuestales y del estado del arte del maquillaje escénico, eso no fue posible en la serie original, por lo que aprovechó los nuevos recursos en cuanto estuvieron a su disposición. Bueno, a pesar de que jamás ha habido una explicación oficial del cambio, hay varias teorías no oficiales al respecto, 3 de las cuales expondremos. La primera versión de los motivos del cambio dice que durante la guerra entre el Imperio Klingon y la Federación se implantaron genes humanos a un gran número de Klingons, que se denominaron Klingons Camorda. Hay que hablar así como son los Klingons. Sí. Con la finalidad de mostrar solo estos Klingons a las demás especies, a fin de confundirlos y de facilitar su infiltración entre los humanos. Más adelante, los Camorda fueron siendo
retirados de servicio, recayendo todas las responsabilidades del imperio a la raza original. Los Klingons imperiales o Gevisrae. Con el correr del tiempo, los Camordas fueron gradualmente relegados a posiciones menores, quedando puestos de privilegio solo algunos, previa modificación quirúrgica para volver a parecer lo que eran. Los Gevisrae, dadas las excelentes habilidades personales que tenían estos personajes. Algo que me gustaría aclarar también, es muy parecido a la cultura china y japonesa. La comida que comen los Klingon, comen cosas vivas. Sí. La segunda teoría parte de la base, y esta es una de mis favoritas, y en parte es una teoría personal mía. Parte de la base de que al ser la organización política de los Klingon, la de un imperio, es natural que la raza Klingon haya conquistado planetas habitados por otras razas, por lo que la población del imperio está formado por una raza conquistadora y varias razas conquistadas. Los Klingons más parecidos a los humanos, los que aparecían en TOS, no eran realmente Klingons en el sentido genético y étnico de la palabra, sino en el sentido político. Es decir, pertenecían al imperio Klingon por haber sido conquistados por el mismo, pero no eran miembros de la raza Klingon, de la especie Klingon. La frontera del imperio con la Federación... Eran lumpens. La frontera del imperio con la Federación casualmente era el área del espacio de donde provenía esta raza conquistada, y por eso eran ellos con los que le llamaban las personas de Federación. A medida que transcurrió el tiempo, los verdaderos Klingon comenzaron a interactuar cada vez más con la Federación. Una permutación interesante de esta teoría es la de que, siendo una de las razas conquistadas que forman parte del imperio, la raza dominante la haya elegido para lidiar con la Federación. Esta es otra de mis teorías. Tal y como en la China conquistada por los mongoles, las tareas burocráticas del gobierno se continuaron llevando a cabo por los funcionarios chinos, los cuales eran más eficaces en esa tarea que los conquistadores, como John Wayne, ¿no? Exacto. Esta práctica puede sonar poco guerrera, pero tenemos que tener en cuenta que los Klingon, además de ser feroces guerreros, también son inteligentes estrategas y no bestias desprovistas de razonamiento y criterio. No todo, por lo menos, ¿no? No están desprovistas, no lo usan, pero bueno. Hay que recordar que el clima que se desarrollaba del conflicto entre el Imperio Klingon y la Federación era muy similar al de la Guerra Fría entre la Unión Soviética, junto con su bloque comunista, y los Estados Unidos. Y su bloque de aliados. Es decir, un constante clima de tensión político-diplomática puntuado por conflictos bélicos aislados. Directos o indirectos. El conflicto Klingon-humano, Federación en TOS y las primeras películas es exactamente eso, y en la sexta película es exactamente las cosas que básicamente que pasaron en la caída de la Unión Soviética y su bloque. Sí, ciertamente hay muchos capítulos de TOS que muestran un evidente y intencional paralelismo entre un conflicto y el otro, el ficticio y el real, que durante el periodo de producción de la serie entre el 66 y el 69 estaba en su punto más álgido. Por ejemplo, un capítulo me gusta señalar, en el planeta hay una guerra entre dos razas, los Coms y los Yanks. Comunistas y yanquis. Los Klingon proveen de armas a los Coms, y por eso, para que no estén en inferioridad de condiciones, la Federación se debate entre darle o no armas a los Yanks. Vietnam, Corea, Afganistán. Sí, es evidente. ¿No? Por estas razones, es posible que durante el periodo de la Guerra Fría con la Federación, el Imperio Klingon se encontraba en una posición precaria, debilitada, y por eso necesitaban un enfoque más sutil para el trato con la Federación, o sea, mandar a la otra raza a tratar con ellos. Esta posición debilitada podría ser debido a algún otro conflicto anterior o paralelo, quizás con los Romulanos, que en algún momento se sabe, que fueron aliados de los Klingon hasta que los traicionaron, convirtiéndose de ahí en enemigos mortales. Los Klingon odian a los Romulanos y viceversa. En el próximo bloque, cuarto y último del programa, seguimos con la tercera teoría sobre los Klingon y el resto de lo que tenemos que decir sobre estos guerreros en el final de esta nota sobre las principales especies alienígenas de Star Trek. Antes del corte vamos a escuchar la frase de la semana y antes la rapsodia de la serie original, una parodia de Rapsodia Bohemia de Queen, que dicen que está hecha por Weird Al Yankovic, aunque a mí no me parece que esa sea su voz, amén de que la calidad musical es bastante inferior a lo que él hace normalmente. Ya volvemos. I am the captain of the Starship Enterprise. Captain Kirk, this is Spock. Please step on the transporter. Dilithium crystals hit by Klingon missiles. No! I'm a doctor. Not an actor. Not a milkman. What does that mean? And I'm sorry, he's dead, Jim. Photon torpedo! Lieutenant Uhura, open hailing frequencies. Yes, Captain Kirk, opening hailing frequencies, sir. Let's boldly go where no one's gone before. Beam me up, Mr. Scott. Sulu, go to warp. Warp 3, sir. No, that will be way too slow. Warp 4, sir. That still is way too slow. Warp 5, sir. It still is too damn slow. Warp 6. It's too damn slow. Warp 7. It's still damn slow. It's too damn slow!
No, 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 no. Mr. Chekhov, Mr. Chekhov. I am firing torpedo. That will not work and would be illogical to me. To me. To me. Perdidos en el éter se complacen en presentar la frase de la semana. Por favor, capitán, no enfrente de los Klingons. Spock, Star Trek V, la frontera final. Alerta roja, están escuchando Perdidos en el éter. Perdidos en el éter. ¡El avión! ¡El avión! Data, can you find a way to scan for life forms? I would be happy to, sir. I just love scanning for life forms. Life forms. You tiny little life forms. You precious little life forms. Where are you? Acabamos de escuchar primero Where's Captain Kirk de Space Energy y después de la película Generations a Data cantando Life Forms, formas de vida. Bienvenidos al cuarto y último bloque de Perdidos en el Éter. Seguimos con el último pedazo de esta primera parte de la nota intitulada Breve catálogo de series alienígenas con apliques en la cara. Estábamos hablando sobre las teorías para explicar el cambio de apariencia de los Klingons de una serie a otra. ¿Qué dice la tercera teoría, Andreu? La tercera teoría, aunque creo que es la cuarta ya, pero bueno. No, la otra es una puntualización de una, ¿no? La tercera teoría involucra un tratamiento médico y es la única que tiene un fundamento, aunque jamás fue confirmado oficialmente, conjeturado a partir de elementos concretos vistos en una de las series. En el capítulo Profecía de Voyager, un grupo de Klingons, o más bien sus descendientes, siguen siendo Klingons, ¿no? Que hace un siglo había dejado el imperio, sufre de una enfermedad que afecta solo a su especie. La enfermedad, llamada Neret, es un mal degenerativo y el doctor logra curarla utilizando las células madres del embrión híbrido Klingon humano que está gestando B'Elanna Torres, una de las tripulantes del Voyager que es mitad humana, mitad Klingon y el padre de la criatura es humano. Lo interesante de esto es todo el paralelismo de las... Esto fue por el 90... Fue por el 99, 2000, ¿no? La última temporada, el 2000-2001. Es interesante todo el
la polémica que hay en cuanto al uso de las células madres de embriones para curar ciertas cosas. Sí, bueno, ¿no? fue pleno conflicto con el tema de la clonación, cuando se estaba tocando más el punto álgido. Exacto. Y bueno, fue uno de los puntos más diferentes entre las propuestas de los republicanos y los demócratas en las elecciones de Estados Unidos. Sí. Bush y sus aliados conservadores dicen no, y Kerry decía sí. Ya que este grupo de Klingons había dejado el imperio hace un siglo, antes de la era de TOS, quizás durante ese tiempo había una epidemia de Neret, y con el paso del tiempo los científicos Klingon encontraron una cura en el genoma de sus adversarios humanos. El tratamiento genético al que fueron sujetos estos Klingons les dio un aspecto más humano, físicamente, ¿no? Ya que ni las técnicas de ingeniería genética de la época eran tan avanzadas, ni los científicos quizás eran tan hábiles como el Dr. de Voyager, cuyo tratamiento mantuvo el aspecto original de los pacientes. Claro, fue 80 años después. Una vez erradicada la enfermedad, o una vez que avanzaron las técnicas genéticas, una de las dos opciones, los Klingon fueron recuperando sus aspectos originales. Cualquiera de estas tres teorías es compatible con una escena de un capítulo de Deep Space Nine en que miembros de la tripulación viajan a la era de TOS y cuando le preguntan a Worf por qué los Klingons se ven así, este responde que a su gente no le gusta hablar sobre el tema. La infiltración de la primera teoría finalmente falló. En la segunda teoría, los temibles guerreros mandaron a una raza inferior a hacer su trabajo, mientras que en la tercera los poderosos guerreros fueron afectados por una enfermedad debilitante. Cualquiera de las tres sería una muestra de debilidad. Para una cultura guerrera, cualquiera de ellas es humillante. Exacto. También es compatible con las tres teorías el hecho de que varios personajes que actualmente que aparecieron en TOS con el aspecto de los Klingon de la época, los tipos de Lycra, aparecen en Deep Space Nine con el aspecto actual. Es más compatible con las dos últimas teorías, o sea, habían sido modificados para infiltrarse o habían sido modificados como efecto secundario en tratamiento médico, y en ambos casos recuperaron su aspecto real. Es poco probable que, por exitoso que pueda haber sido, los miembros de una especie conquistada hayan sido recompensados con modificaciones físicas que los hagan verse como los que los conquistaron. Como la raza de Klingon, con lo orgullosos que son los Klingon de su herencia, ¿no? Aparte se cagarían de la risa de un tipo que los alcahuetea tanto para volverse igual que ellos. Exacto. Por eso las otras dos teorías son las que más concuerdan con eso. Aunque me gusta mucho lo de la teoría de los tipos que mandan a hacer el trabajo por la Guerra Fría. Lamentablemente es incompatible con estos personajes que aparecen con él. Quizás se pueda encontrar un paso intermedio. Mandaban a esta especie conquistada a hacer su trabajo sucio, pero algunos miembros de la especie real Klingon se disfrazaban de estos tipos para supervisar. Puede ser. Y esta se me acaba de ocurrir en el momento, mientras lo charlamos, no estaba en el artículo prescrito. Este artículo crece cada vez más. Las tres teorías, como decíamos, son igual de válidas en nuestra opinión, pero el problema ahora es que a partir del primer episodio de Enterprise, como decíamos, los Klingons lucen su aspecto más alienígeno, a pesar de que esta serie transcurre alrededor de 80 años antes del tiempo de TOS. Un posible argumento que se maneja para subsanar esto es el siguiente. Durante el periodo de tiempo de Enterprise, pocos humanos vieron realmente a los Klingons. Un par de gentes grandes, altos cargos de las Naciones Unidas y la gente de la tripulación del Enterprise, y no toda son los importantes. Y el granjero que lo encuentra. Y es factible que cualquier registro histórico sobre esta raza se haya perdido en alguna catástrofe que suceda lo más lejos posible de la época de la serie original. La historia de Star Trek está plagada de huecos que por guerras y cosas se pierden registros. Y es normal. Sí. ¿Cuánto sabemos realmente de cómo era la vida hace 200 años? Menos de lo que nos gustaría admitir. En cuanto a los motivos prácticos reales de la aparición de Klingons con protuberancias óseas en Enterprise, la explicación obvia es que se intentó atraer a las audiencias más jóvenes acostumbradas a los Klingons vistos en la mayor parte del material Trek. Si los Klingons de TOS eran otra raza que forma parte del Imperio, con los que la humanidad trató en primera instancia fue con la raza conquistadora. Si hubo una epidemia y una cura genética con su posterior restauración cosmética, también funciona, porque en esa época no tenían el problema genético, ¿no? Sin embargo, ninguna de estas teorías explica por qué en la primera película ninguno de los miembros de la Federación se asombra del cambio de aspecto. Lo cierto es que puede haber habido una transformación gradual, ya sea post-infiltración o post-recuperación genética, cuya explicación nunca fue dada por los Klingons y nadie se animó a preguntar. ¿Por qué lo reventaban? Che, ¿por qué tenés chichón? ¡Paf! Ahora vos también tenés chichones. Esta conjetura está hecha a partir de referencias visuales que existen en diferentes miembros de la especie, con diferentes grados de protuberancias en su cabeza, como por ejemplo en el sexto filme. Ves en el sexto film que el general Chang, interpretado por Christopher Walken, y la hija del canciller Gowron, son prácticamente tipos pelados con unos cuernitos minúsculos en la frente, pero el canciller tiene más chichones y otros Klingon tienen chichones bien klingonudos, como por ejemplo el coronel Worf, que aparece interpretado por Michael Dorn, que es el antepasado del Worf de la serie.
En conclusión, y por interesantes que sean algunas de las teorías, lo más sencillo es remitirse al rumor original. Así fue como Roddenberry quiso que se vieran los Klingon, y deberíamos imaginar que siempre se vieron así. Pero es divertido tejer estas teorías, ¿no? Sí, cierto. Bueno, esta nota es bastante más larga, hay fácil un bloque entero más de nota, quizás un poco más, y falta hablar de especies muy conocidas como los vulcanos y otras muy importantes pero menos conocidas por el público en general como los Trills. Sucede que las consideraciones que hacemos sobre los Trills, que son justamente los siguientes en el catálogo de especies que estábamos desarrollando, son largas y no queda bien cortarlas por la mitad. Entonces lo mejor va a ser dejarlo para el próximo especial de Star Trek que hagamos, junto con la reseña de las películas y alguna otra nota interesante que podamos armar. Para que no tengamos un programa más corto, vamos a ver algo que normalmente reservaríamos para los CDs que vendemos con los programas. Por problemas de tiempo tuvimos que cortar ciertos pasajes de la nota sobre tecnología que contienen más muestras de lo que llamamos el efecto Seldon, es decir, esa capacidad de hacernos sonrojar que tiene mi colega el almirante Seldon mientras presenta ese aire de respetabilidad que él da, ¿no? Pensábamos que íbamos a poner que no nos iba a dar el tiempo, que iba a quedar más largo el asunto y las cortamos. Antes de escuchar esas escenas cortadas de la nota Basta de Tecnochachara, que hablamos recién, escuchamos algo un poco menos extraño que es Alien, un recitado con música de fondo de parte de Leonard Nimoy, el alter ego de Spock. Luego de las escenas cortadas y antes ¿sabías qué? Y el final del programa, escuchamos un tema que ya ha sonado en estas ondas, Señor Spock 2 Vulcanomics de Sordrom. From the land of endless night come I, an alien from afar, spewed forth upon you a pleasant sphere, so much like you, and yet so unalike. Am I the you before, the you were when your world was new, or am I the you that you will be tomorrow? Through me you see your future or your past, I know not which. For I come from that spark of light so far in space, your mind the distance could not comprehend. It was once my home, and calls to me when I look up into the void. But it is not the verdant place your planet is that warms and cools you as the seasons go. Oh no. My mind recalls a seething cauldron flung among the stars and satellites and galaxies of boundless time. There, through evolution, I became the creature I am now. No heart or feelings show in me. Perhaps I'm better off than you, for I see things without emotion as they are. Some may envy me, but I pay a price to be from human feelings free. Perhaps in me, you see your destiny. From the land of endless night come I, an alien from afar, spewed forth upon your pleasant sphere, so much like you, and yet so unalike. ¿Y qué pasa con los tricorders? Porque ya hay tricorders. Sí, hay versiones más simplificadas de un tricorder. Un tricorder en realidad tiene una capacidad digamos, computacional superior a cualquier computadora del mundo de hoy. Además de que tiene una función de detección y registro de energía y bueno, es un disparate. Me estás cagando. Yo el otro día vi en un documental de que tiene unos tricorders como de 50, como de medio metro de grande y como de 50 kilos de peso, pero son tricorders. Me estás cagando. Sí, el tricorder se está desarrollando, lamentablemente por un valor táctico, principalmente, pero se están desarrollando tecnologías de ese tipo. Digamos que dentro de todo es una de las más simples de conseguir dentro de lo que es la tecnología Trek. Ahora yo tengo una pregunta, usted que es medio científico loco. Sí. Si a mí me pasan por un transportador, ¿pueden aprovechar y sacarme la caspa, digo, que quede por el camino? Supuestamente sí, porque los transportadores tienen filtros biológicos que sin meter mucha mano, porque ¿qué pasa? Cuando usted lo descompone en millones y millones de partículas de energía, lo tienen que volver a armar. Entonces como que los transportadores guardan una especie de manual de instrucciones de cómo armarlo de vuelta, que es el famoso patrón de transporte, que eso queda guardado en el transportador para reconstruirlo. Entonces, normalmente como que no se meten mucho, no toquetean mucho las partículas suyas porque lo pueden armar con un brazo saliendo de una oreja, una pierna en la espalda, etcétera. Pero sí existen los filtros biológicos que justamente se los puede programar para bloquear, por ejemplo, los virus que pueden haber en algún planeta, algún veneno
de alguna serpiente que haya picado a algún tripulante, o su caspa, en este caso, que también podría ser eliminada. Pero, le repito, habitualmente el transportador no hace eso. El transportador se encarga de reconstruir, o sea, el momento que el rayo lo alcanza, digamos que memoriza todo lo que usted tiene encima. O sea que si usted tuvo un percance, no llegó al baño, etcétera, cuando vuelva a materializarse, se materializará con todo lo mismo que llevaba puesto encima. No sé si me explico. Sigamos adelante, no queremos saber más de eso. Sí, yo quería hacer una puntualización acá. Muchos seguramente deben estar pensando, es como Matrix. No, loco, Matrix al lado de esto es una bosta, no tiene nada que ver. Porque en Matrix vos estás adentro de un caño lleno de porquerías verdes, con un caño que te lo meten quién sabe por dónde. Entonces vos estás soñando, imaginándote que estás, yo que sé, en la playa, viste, con ahí, yo que sé, algunas mujeres alrededor tuyo, y en realidad estás ya te va dentro de un tanque lleno de mob. Acá no es así, vos acá, adentro del holodeck, es como la isla de la fantasía. Todo lo que ves. Hay enanos. Hay enanos, hay todo. Otra de las joyas que tiene Star Trek es justamente Data, que es el primer androide o forma de vida artificial que se vuelve miembro de una tripulación en Star Trek. Pero no, aclaremos sobre el cerebro positrónico y vámonos porque se nos va la hora. Bien, el cerebro positrónico, inventado el término por Isaac Asimov, básicamente es un cerebro de un robot, el primer cerebro inteligente. Es un robot inteligente, un robot que puede pensar, razonar como nosotros, etc. Y Asimov, cuando inventó el término cerebro positrónico, cuando hizo sus primeros trabajos sobre robots, habló de las famosas 3 leyes de la robótica. Las leyes de la robótica las tiene todo robot instaurado en su cerebro positrónico, y básicamente lo que dicen son: la primera ley es que ningún robot puede dañar a un ser humano o permitir que éste sea dañado por inacción. O sea, un robot no puede permitir que le pase nada a un ser humano si lo puede evitar. La segunda ley de la robótica dice que un robot siempre debe obedecer a un ser humano, siempre y cuando esto no contradiga la primera ley. Y la tercera, que un robot tiene que cuidarse a sí mismo siempre y cuando esto no contradiga la primera y la segunda ley. Cuando empieza la serie, Data, digamos que cumple estas leyes. Él no puede dañar a un ser humano, pero más adelante, y para darle un poquito de profundidad y independencia al carácter, al personaje, a Data, en un capítulo en particular, Data, digamos que ignora esta prohibición y él decide matar a un individuo. Creo que también es porque el creador de Data, Zoom, le dio la posibilidad de evolucionar e ir más allá de su programación. Sí, exacto. Data es un ser vivo consciente que no está limitado a una programación rutinaria. Puede ir más allá de eso e improvisar. Exacto. Improvisó Chulo es un tipo. No, digamos, no improvisó, fue algo muy consciente. Sí, no, y además queda demostrado justamente que es libre, ¿verdad? Es libre de hacer lo que quiera, no está, como deciste vos, restringido por ninguna programación. Soy un robot grande y hago lo que se me canta. Exacto. Repetiré el mismo
¿Sabías que...? La famosa frase "transpórtame, Scotty", a pesar de la creencia popular, jamás fue pronunciada en Star Trek. Bueno, es el final de este programa número 30, especial de Star Trek. Ya habrá otros con más material, porque como dijimos siempre, es una saga muy grande para hablar en un solo programa. Sí. Le agradecemos mucho a la gente de Luis Artigas, a nuestros camaradas de Luis Artigas, por habernos acompañado y por haber expuesto información tan valiosa y compartirla con nosotros, ¿no? Sobre las notas que acabamos de escuchar, tenemos una fe de ratas, una puntualización que hacer. Worf no se unió a la tripulación de Deep Space Nine en la tercera temporada, como dije en el primer bloque, sino en la cuarta, lo cual igual hace de él el personaje más visto en Star Trek, que más apareció, con 7 temporadas de TNG, 4 de Deep Space Nine y 4 películas hasta el momento. Bien, ¿algún comentario que hacer? No, sí, seguimos perdidos, no sabemos cuándo va a ser emitido esto. Pero nosotros, bueno, estamos trabajando en el sistema de que estamos grabando esto como si fuera a salir en la semana que corresponde, y por eso el programa de la semana que viene es el número 31, nuestro primer especial de Navidad. Aunque esto sea el 23 de febrero o algo por el estilo, como puede llegar a pasar. Digamos que esto lo estamos grabando el 9 de diciembre. Para que salga el 16. Y el especial de Navidad está planeado para que salga el 23. Bien, hoy 9 de diciembre... de mañana estuve en el Paso Molino y pasó por al lado mío Poli Skywalker. Le grité, me aburrí, lo perseguí durante 2 horas. Qué rápido que caminás, la puta que te parió, no te pude cansar. No, yo me había olvidado de comentar y vamos a aprovechar para comentarlo ahora. Recibimos hace poco mail de Teddy Rocker. Me lo mandó a perdidos@romo.uy, que no existe, y me lo mandó a mi cuenta particular. Yo lo remití después. Sí, a mí me llegó, pero no sé si remitido. No, porque yo lo remití a la lista de discusión, ¿no? Teddy nos dice que bueno, se disculpa por no haberse comunicado hace unas semanas, pero gracias a su perfecta ignorancia de asuntos informáticos, quedó durante varios días sin computadora, por lo que no pudo enterarse en la jornada Star Trek en el INJU. Solucionado el problema, acá está nuevamente. Nos felicita, bueno, esto es tarde también, porque vaya no sé cuándo escuchaste esto, Teddy. Para comenzar, me felicita a mí por la llegada del pequeño Gabriel Alberto y pregunta si es otro futuro friki para la tribu. Sí. Obvio. Friki, perdón. Todos nuestros hijos son asimilados aunque no quieran. Sí. Nos dan las condolencias por la salida al aire y bueno, te expliqué por la lista cómo es lo de la radio. Se está transmitiendo desde un local temporal desde el que no se puede por problemas de infraestructura pasar los programas, solo hay música. Despreocúpense que cuando Perdidos el Éter haya vuelto a ser emitido, porque este es el tercer programa, se van a enterar. Otra buena idea es la que tuvieron Diego de tratar de sacar el programa por AM. A mí me gusta la historia de FM, pero no estaría mal. Que sin duda esto ampliaría ampliamente la cantidad de oyentes, además de permitir suplir publicidad que nos dé dinero en el programa. Bueno, una cosa es cierta, nosotros queremos hacer demos, no hemos tenido tiempo para armarlos con nuestro mejor material, lo que nos parece mejor, para presentarlo en diversas radios, ya sean AM o FM. Lo que sí es una cosa cierta, no queremos dejar la iniciativa FM. No, eso seguro. Porque nos han dado un lugar radial. No, y aparte ya la sentimos, digo, como parte nuestra, digo. Como parte del equipo, exacto. Se despide por ahora, gracias. El otro mensaje que llegó fue la lista de correo directamente. Es uno de Mauricio, en que dice que leyó Crisis, le gustó, pero pregunta cómo personajes tan patéticos como el tío Sam, la bomba humana y Palomón, creo que por Palomón se refiere a Paloma, que se muere así, ahí no te preocupes mucho. Pero viene otro después. No, en realidad el tío Sam, re Paloma después. Sí, el tío Sam y la bomba humana hay que verlos como la época en que son, los años 40, 50, ¿no? Y aunque usted no lo crea, se están volviendo a usar en la serie Superman hoy día de forma bastante entretenida. Halcón y Paloma, si lees las historias, son no una cosa para tirar cohetes, pero son bastante divertidos. Una mierda. No me gustan. Son cuestiones de gustos. Bien, esos eran los dos mensajes que teníamos. Volvemos a lo que decíamos. El programa 31, que estaba pensado para el 23 de diciembre, prevíspera de Navidad, va a contar con las siguientes notas, empezando con la primera, que es una reseña de Lobo Especial Paramilitar de Navidad y el corto con actores que se vio en la jornada nuestra. Y el especial paramilitar número 2, que es Versus The Authority. Algo que no se puede perder. Exacto, aunque no hemos hablado de Authority, hemos comentado. ¿Cuál es la siguiente nota que tenemos? Bueno, vamos a tener una nota especial de lista de compras. Nuestra lista de compras navideñas. Nuestra cartita de Papá Noel. Nuestra cartita de Papá Noel. Las cosas que se pueden encontrar en internet de merchandising y cosas interesantes y raras que se pueden encontrar. Desde las más cool hasta las más extrañas que nos dan miedo.
Y por último tenemos un catálogo de historias de Navidad. Esas historias de Navidad que ha habido en un cómic de Superman, en un coso de Star Trek, así que vale la pena comentar. Obviando, por supuesto, los especiales paramilitares de Lobo. Obvio. ¿No? Almirante Zelda, ¿algunas palabras finales para nuestra radioaudiencia? Sí, me gustaría, por supuesto, dar un mensaje final, y es que, bueno, que darle esperanza, digamos, a todos nuestros escuchas, porque la humanidad en el futuro evolucionará. Eso se los puedo asegurar. No mantendremos los vicios y malas prácticas que, bueno, que vemos hoy en la actualidad. Dale, terminalo rápido que viene con el whisky. Sí, sígueme, gracias. No, Vino pero, con el whisky, bueno, feliz sancocho. ¡Feliz sancocho! ¡Suavecito! Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,